Si entran ustedes a nuestra casa madre, que es la página de noticias más visitada de Santa Cruz, eldiarionuevodía.com.ar, allí pueden abrir ustedes una ventana que los lleva a escuchar directamente la radio. Y también está la aplicación, ¿cierto? Me consta, hay oyentes que nos escuchan por la app, es decir, nos tienen su celular, abren la radio y estamos en Radio Nuevo Día. Pasaron 24 horas del terremoto de ayer de Colombia. Después te voy a contar un poquito de los detalles, pero te quería contar esto porque acaban de actualizar el parte de muertos y el parte de heridos en Colombia. El terremoto de ayer, que fue tremendo. Y el diario Nuevo Día estuvo publicando ayer todos los videos constantemente del momento en el que se produce el primer movimiento telúrico, que fue en horario de oficina, en horario de laburo, en las radios, en las televisiones, en todo. Así que después te voy a contar un poquito porque son las 10:05. Claro. Y bueno, el terremoto ocurría exactamente ayer cuando empezamos el programa. Sí, me acuerdo que hiciste el comentario de un fuerte terremoto en Colombia. En el eje cafetero. En la zona es conocida como el eje cafetero, donde se registró el mayor movimiento telúrico, porque después tuvo sus réplicas en las otras principales ciudades de Colombia, como la capital, Bogotá, Medellín, que también se sintió, pero lo fuerte fue el eje cafetero en la ciudad de Cali, ¿no? Sí. Pereira, sobre todo. Se busca un argentino, un sanjuanino. Hay una persona que están buscando. Un argentino que está allí con paradero desconocido. Sí. Recuerdo, Rodri, ayer exactamente estábamos a esta hora abriendo el programa y llegaba la noticia de Colombia. Y fueron pasando las horas y si uno mira los videos, si uno no escuchara una noticia, a ver, sabés que hubo un terremoto en Colombia, pero digo, si vos no lees el título, el detalle, te recuerda inmediatamente a lo de Venezuela. Inmediatamente que pasó hace muy poco tiempo y que tiene la misma magnitud en términos de edificios viniéndose abajo como castillo de naipes. Una cosa realmente muy impresionante. Sí, total. Y la cifra de muertos que va ascendiendo rápidamente. Además, también la diferencia entre Colombia y Venezuela, que por ahí Colombia estaba, no te voy a decir que más preparada para estas ocasiones, la verdad que nadie se las espera. Pero bueno, te das cuenta por el tema del recuento y por la rapidez de los operativos, que la situación en Colombia y Venezuela obviamente que es completamente distinta, y de hecho a esta hora se están contabilizando cerca de 1.800 muertos. ¿1.800? Sí. ¿Eso dónde? ¿En Colombia? En Colombia, sí. ¿1.800? Exactamente, sí. ¡Wow! Es una barbaridad. Yo lo último que había visto eran cerca de más de 200, decían, mira. Sí, igual, bueno, están en pleno trabajo, ¿cierto? Pleno trabajo Perdón, me confundí las cifras. Porque me miraban con cara de, claro, unos 181 claro, eso, estaba viendo las tapas de los diarios que obviamente ya están. 1.300 personas heridas, perdón. Y me parece que te estás quedando corto con el fallecido, lamentablemente. Sí, seguramente. Estoy viendo acá, por ejemplo, las tapas de los diarios porteños. Cuando recuperemos, vos tranqui, Rodri, desde ya digo Rodri Poloni, cuando recuperes YouTube, vos avisanos, tenemos cosas para compartir en imágenes, en video, y acá estaba repasando esta mañana las tapas de los diarios de Buenos Aires. En el origen... Y pasa que en catástrofes los datos quedan viejos muy rápido, es decir, en cosas de 6-8 horas hay un reporte nuevo oficial y lo que pasa con semejante magnitud del terremoto es que crece la cantidad de muertos. O sea, es inevitable que eso suceda por la magnitud. El origen del movimiento telúrico es totalmente distinto a lo acontecido en Venezuela. Ayer he escuchado a un especialista. Este está provocado en una falla que hay en la zona ahí del eje cafetero, cerca de la ciudad de Pereira, y se desprende una falla que viene de la famosa falla de San Andrés, que va atravesando, que viene de allá, de lo lejos de los Estados Unidos, y que atraviesa lógicamente también la cordillera de los Andes, ¿no? Pero para tener en cuenta, igual, ayer se hablaba que Colombia, eso que decía Rodri, que estaba más preparada que Venezuela, pero con el correr de las horas ya se comenzó a notar, ¿sabes qué? Cierto colapso en los centros asistenciales médicos. Claro. Por la demanda de gente. Claro, sí, claro, no se da abasto. Una cosa realmente de veras muy, muy impresionante. Hay una imagen. Las casas y los edificios. O durmiendo en algunos casos por el cambio. Hay diferencia de 2 horas, ¿no? 2 horas de diferencia menos. Claro. En este momento hay 2 horas menos, son las 8:10 de la mañana allá. Y esto ocurrió a las 9:34 o 9:36 de la mañana. O sea, en un horario donde ya estaba la gente trabajando. Y de hecho hay un montón de videos de streamings en vivo
registrando lo que pasaba en el momento. Después vamos a ver los videos porque son verdaderamente impresionantes. Hay un video, encima el movimiento duró mucho, no es que duró un segundo, claro, sacudió todo y se rompió. No, fue bastante, ¿no? Fue mucho tiempo de movimiento. La gente, de hecho, quedó registrado. Y hay un video que subió Nuevo Día, que lo vamos a hacer después, que es el momento en el cual se derrumba un hospital. Sí, impresionante. Es terrible como el momento en el cual se empiezan a caer las paredes y se ve un hospital abajo. Y bueno, y veo un hombre que sale caminando como si nada. Claro, no le caía en la ficha a mucha gente, estaba en shock. En shock y no entendía. Y tipo salía caminando y atrás suyo vos ves como el hospital se viene para abajo y la imagen es tremenda. Después en un rato les vamos a mostrar porque ayer Nuevo Día subió un montón de material del terremoto en Colombia y las imágenes son verdaderamente impactantes. Ahora en un ratito estamos en YouTube de nuevo, Rodri, ¿cierto? Estamos en YouTube de nuevo, hacemos correr la bola con nuestros oyentes a los que se habían pasado a FM, pero prefieren por alguna razón seguirnos en YouTube. Estamos en nuestro canal Diario Nuevo Día. Saludamos también a Julián Quirós, que condujo Buenos Días Malvinas, y está aquel dicho, ¿no? Al que madruga Dios lo ayuda, el programa de Juli empieza temprano. Estaba escuchando a Juli y estaba preparando cosas para la radio y veo una transmisión en vivo en las redes del gobernador. Transmisión a las 8 y pico de la mañana. Acto en Salón Blanco de Casa de Gobierno. En general es ahora. En general, digo, los actos suelen ser un poquito más tarde. Y está ya la información en nuestra web, eldiarionuevodía.com.ar. Vidal dijo que el Fondo Unirse no se toca, apuntó a municipios mal administrados y operaciones mediáticas de la oposición. Así resume las declaraciones del gobernador en un discurso que dio en Casa de Gobierno esta mañana muy temprano, en el marco de una licitación para la reestructuración de lo que se conoce como Sitio 4 y zona de transición. Esto es el muelle de Puerto Deseado. En el contexto de este acto oficial por esta licitación con destino a Puerto Deseado, el gobernador remarcó la importancia de dotar de infraestructura la actividad pesquera, defendió la intangibilidad de los fondos provinciales y apeló al trabajo conjunto entre sindicatos, empresas y Estado. Hay una serie de textuales, leemos el título, estamos repasando títulos, y solo con el título, bueno, dice, el Fondo Unirse no se toca. Recordamos que el Fondo Unirse es un fondo que se creó en el primer gobierno de Alicia Kirchner, que tiene que ver con un fideicomiso al cual, bajo la figura de responsabilidad social empresaria, aportan económicamente las mineras. Ese es el Fondo Unirse. Esto que dice el gobernador, el Fondo Unirse no se toca, es decir, sigue siendo destinado a obra pública. Si uno quiere, es como la definición novedosa de este título. Después, apuntar a municipios mal administrados y operaciones mediáticas de la oposición es más o menos la línea de confrontación que viene teniendo el gobernador en los últimos días. Un tema que empieza a tratarse en la legislatura. Esto que vamos a poner en agenda hoy pasa como con temas de la Cámara de Diputados que empezamos a conversar nosotros un día, hacemos una entrevista y luego viene una saga de testimonios, una saga de entrevistas, de consultas. Ayer nuestra web publicó: Santa Cruz acelera el debate por su nueva ley electoral. La legislatura de Santa Cruz va a comenzar a discutir una nueva ley electoral para definir las reglas con las que se elegirán las próximas autoridades provinciales. Tras la derogación de la ley de lemas, recordemos que en esta gestión de gobierno, a través de la Cámara de Diputados, se derogó la ley de lemas. Sí. Diputados ahora analizan propuestas que incluyen boleta única, paso, es decir, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, ficha limpia, límites a mandatos y toda una serie de cuestiones. Claro, son varios proyectos. Lo que les adelantamos, si hoy tenemos suerte, vamos a hacer una entrevista. ¿Con quién? Con un diputado. Vale decir, un diputado con el cual no hablamos desde marzo, más o menos, de modo que, el tema está en la agenda, que empieza en agosto. Esto ya estaba en la agenda legislativa, después del receso de invierno, después del receso de la Cámara de Diputados, empezaba en la legislatura el debate por la nueva ley electoral. De hecho, además de este título que yo les resumía, Santa Cruz acelera el debate por su nueva ley electoral, esta es una buena nota panorámica de Nuevo Día publicada ayer. Y ya se publicaron algunas más, solo para hablar de nuestra web, que propone el Moveré para las elecciones de Santa Cruz. Moveré es el partido que lideran los hermanos Carambia de las Heras, ¿cierto? Presentó ante la legislatura una nueva propuesta para modificar el sistema electoral provincial mediante las PASO y la boleta única para todas las categorías. El proyecto establece que las PASO deben realizarse incluso cuando una agrupación tenga una sola lista y suma disposiciones sobre paridad de género y funcionamiento interno de los partidos. Una cosa que pasa con esto, no es tan sencillo entender.
para mí lo mejor que se puede hacer en estos casos, cuando hablamos nosotros, pero sobre todo cuando buscamos testimonios, porque hoy va a ser el primero, es hacer un ABC. No demos las cosas por entendidas, que todo el mundo sabe que es una PASO, que todo el mundo recuerda cuál era exactamente las implicancias de la ley de lemas y qué implica su derogación. Es decir, poner blanco sobre negro, explicar lo más claro posible. ¿Por qué? Porque este tema tiene distintos proyectos, entonces hay que saber ver qué es lo fundamental y qué es lo accesorio, dónde están los puntos de coincidencia y dónde no, y cuáles son los matices, es decir, como la gama de colores de esto. Vamos a hacer el esfuerzo nosotros, tema que empezamos a tratar en el día de la fecha, un ratito más. Calculamos tipo 11 si tenemos suerte. La crisis de Autofarma. La cadena de farmacias en crisis. Vamos a ver en YouTube, ahora que recuperamos, una foto de una sede de Autofarma con sus persianas bajas. Y nos apuntaban ayer de la redacción del diario Nuevo Día, a partir de un cruce de mensajes con personas que están, ustedes saben, los trabajadores de Autofarma están haciendo oír su voz. Aquí en la radio estuvieron hace varias semanas 2 de ellos. La semana pasada estuvo Juli Quirós en la farmacia Autofarma en diagonal a la Títola de Corrientes y Zapiola, y ahí había 20, 25 trabajadores. Sí. 2 testimonios, pero todos apoyando, todos mirando a cámara, todos sumados a ese reclamo. Esa foto que vamos a ver ahora es de una Autofarma que cerró. Y por lo que se llega a ver en la foto, estuve googleando, buscando información a partir de algunas cosas que se pueden identificar, y esta es una sede de Ushuaia, Tierra del Fuego. Eso que estamos viendo en YouTube, fíjense que es un frente de farmacia bastante pequeño. Sí. Tiene una puerta lateral con un ventanal de ¿cuánto tendrá? ¿Cuánto tendrá el frente de ese local? No más de 4 metros de ancho. Sí, 4 metros. Aproximadamente. 3 monedas, Claro. Te digo. Dice Autofarma Centro de Bienestar, Farmacia y Perfumería. Bueno, con esta simple foto estaba... anoche nos compartían de la redacción de Nuevo Día esta fotografía. Y viendo lo que se llega a observar, porque en realidad se ve el negocio de enfrente. Entonces ahí uno puede, con Google Maps y poniendo marcas, saber, bueno, dónde está ubicado esto. Esto es en Ushuaia. Recordemos que Autofarma tiene la mayoría de sus farmacias en Santa Cruz, es un grupo empresario de Santa Cruz. Dentro de Santa Cruz, la mayor cantidad de farmacias están en Río Gallegos. Cerró una, muy conocida, la de Casa España, la que está en diagonal al correo argentino de aquí en nuestra ciudad, y lo que hay es una enorme incertidumbre. La semana pasada me contaban trabajadores de allí que, acá lo que sospechamos por el cruce de mensajes y las cadenas de mensajes entre todos nosotros es que lo que se viene es un cierre. Y ayer, a la redacción de Nuevo Día, haciendo una serie de averiguaciones, eso se sostiene, lo que más sospechamos es un cierre. Lamentablemente, ¿no? Este tema no lo vamos a agotar ahora. Sí quisiera, al menos como para el público que tal vez no esté tan al tanto o escuchó el tema y se olvidó, recordemos que son 202, uno dice familias porque son 202 puestos laborales. Cuando cerró la farmacia de Casa España, ese personal afortunadamente no fue echado sino distribuido en las otras sucursales de acá, pero hay un problemón, que es que el testimonio de la semana pasada... Allí los trabajadores contaban el testimonio de Nuevo Día, al móvil de Juli Quirós. Contaban que recién habían terminado de cobrar el sueldo de mayo. Estamos 11 de agosto. De hecho, la semana pasada ya era agosto. Entonces, no se pagó junio, no se pagó julio, no se pagó aguinaldo. Y el argumento que da la farmacia en su único comunicado de hace un mes atrás es la deuda de la obra social de Tierra del Fuego. Fíjense que la farmacia que cerró es una de las 3 de Tierra del Fuego. Una cosa que me han comentado y que nosotros lo venimos... nos lo venimos preguntando, analizando el asunto. En mi caso, cuando entrevistamos a los 2 trabajadores hace ya 20 días, dije al aire, a mí no me cierra que el problema de la obra social de Tierra del Fuego, que es la deuda para con el grupo farmacéutico, sea todo el problema. O que sea la afectación a esto. Claro, decir, que te genere un descalabro en toda la cadena, siendo que allá tenés 3 farmacias y acá tenés la mayoría.
y en ese caso es una obra social fuerte, sin duda es la de Tierra del Fuego, pero es más fuerte la caja para Santa Cruz, más, bueno, no solo son las únicas 2 obras sociales de allá con las que trabajan, son las principales porque son las estatales. Sí. Bueno, me han contado, vamos a reservar la fuente, sí. Desde ya que vamos a reservar la fuente, y lo he podido corroborar, que esto va bastante más allá del problema de la obra social fueguina, bastante más allá. Sí. Esto tiene que ver con otras cosas, entre ellas que el Grupo Llanesa tiene cuentas embargadas y problemas con proveedores por sus problemas con la justicia, por lo que viene de las causas de los cuadernos. Sí. Es decir, causas de investigación de presuntos hechos de corrupción en tiempos del kirchnerismo, la famosa causa de los cuadernos, y que hay desprendimientos de esas investigaciones que llevan, por ejemplo, a embargos de cuentas, a cuentas paradas, a cuentas que no se pueden tocar. Entonces eso genera un problema enorme. Cuentas del Banco Santa Cruz, sin ir más lejos. Vos decís, bueno, eso no es Tierra del Fuego. Eso es Santa Cruz. Claro. Banco Santa Cruz, obviamente, es un problema de Santa Cruz. Apenas con algunas cosas que me han contado, insisto con que esto es como sobrevolar y sintetizar, como para retomar el tema, pero si uno dice botón de muestra, la foto que veíamos recién, la foto que anoche pasaban a la redacción del diario Nuevo Día, y hurgando un poco vemos que es una de las farmacias de Ushuaia, de las autofarmas de Ushuaia, donde ahí sí, claramente ya la semana pasada Nica era algo así como se levanta campamento, ¿no? O sea, ya estaba todo mal. En Autofarma Tierra del Fuego estaba todo mal. Está todo mal. O sea, peor que acá, si uno tendría que más o menos... No se ha conocido más de ese supuesto acuerdo que iban a llegar entre la OCEF, es la obra social del Estado Fueguino, y el Grupo Autofarma. No se ha conocido mayores datos y está la misma incertidumbre. Ya hay 2 locales de esta línea cerrados en Tierra del Fuego, y la preocupación de los despidos masivos, ¿no? Allá en la provincia de Tierra del Fuego, y que como correlato también tiene acá, ¿no? Esa preocupación, ¿no? Ya está en la nota publicada en nuestra web. Venía leyendo yo mis apuntes, y esto que recién yo citaba, fuentes de la redacción de nuestra web, está en la nota publicada esta mañana. Sin solución, 2 puntos. Autofarma se encamina al cierre en Santa Cruz. Trabajadores informaron a Nuevo Día que la sucursal Cuanip en Ushuaia cerró sus puertas y advirtieron que los locales de Río Gallegos podrían seguir el mismo camino aproximadamente en un mes. El conflicto está relacionado con la falta de una solución por deuda reclamada a OCEF. Eso es lo que oficialmente se sabe. Insisto, digo, no es que sea falso. Lo que a mí me cuentan es que no es la única causa. Y la crisis financiera que atraviesa la cadena. Bueno, ahí está, dentro de la crisis financiera, toda una serie de cosas, ¿no? Que mantiene bajo incertidumbre a cerca de 200 empleados en Santa Cruz y Tierra del Fuego. Veremos qué sucede. La incertidumbre de los trabajadores es enorme, y veremos qué sucede. Ojalá, digo, expresión de deseo, simplemente esto no acontezca, porque 200 personas en la calle en este contexto. Se quedan sin trabajo. 200 personas en la calle sería una catástrofe. Una catástrofe, sí. Para Río Gallegos, donde hay 5 sucursales, en realidad el personal de 6, con la que cerró la farmacia del pueblo aquí en el centro de la ciudad, sería catastrófico. Y se cumplen 3 semanas esta semana del cierre de Carrefour, con 40 despidos. Y vale decir, este jueves es la audiencia de conciliación obligatoria de los trabajadores de Carrefour. Recordemos que es jueves 13 de agosto la audiencia de conciliación obligatoria. Bueno, tema Autofarma entre nuestros títulos a las 10:23. Amigos, un poco de música. Abrimos la ventana en esta mañana con un cielo que está algo nublado, con un solcito que llegó para quedarse por lo menos acá hasta el jueves, según el Servicio Meteorológico Nacional, y una temperatura actual de 8 décimos por encima de cero, con una térmica mucho más abajo, 4 grados bajo cero por efecto de la humedad y del viento en este momento, con cielo, como te decía, parcialmente nublado en la capital de la provincia de Santa Cruz. Y otro pesado cayó, que se den cuenta que estamos cerca. De bandera la ilusión y preparando la acción, que la cordura no tiene oferta, que con instinto animal, sabes, hay muchas fieras para domar, por eso mismo mueren de pie. Hola chicos, buenos días, qué buen programa. Rodri, Capitán Mancilla, Leandro Dolan. Me sé el nombre de todos. Que tengan una buena jornada. Yo acá en el gimnasio, escuchando la radio, disfrutando.
402. A veces quieren correr, es algo muy natural, porque en el miedo viven sus normas. Las flores vienen a pisar y vuelven a florecer y se camuflan de varias formas. Atención porque se nos va la mañana y el estómago empieza a mandar señales. Son las 10:25 y la pregunta de siempre, ¿qué comemos hoy? Bueno, facilísimo. Los de Jacinto tiene más de 50 variedades de empanadas, desde las clásicas de carne suave, picante, jamón y mozzarella, hasta las gourmet XXL como la de vacío con proboleta, matambre o la opción burger. Y ojo, porque también hay alternativas veganas y sin gluten, pastas artesanales, pizzas y postres para tener un tremendo final. Si todavía no las probaste, son las empanadas de Los de Jacinto. Este es el momento para que lo hagas. Hacé tu pedido al 2966 508922 o acércate a Jofre de Loaiza 26. Seguilos en Instagram como @lodejacintorg. Hay un labio se partió, hoy otro niño lloró, y esa faceta no me hace gracia. Y ahora vuelven a romper, y ahora vuelven a... Buen apetito, pasión por lo artesanal, ravioles, ñoquis, lasañas, sorrentinos, canelones y mucho más. Pastas frescas caseras que transforman cualquier comida en un momento especial. Hacé tu pedido al 2966 41 72 44, 2966 41 72 44 o pasa por Comodoro Rivadavia 430, único local, o búscalos en Instagram como @buonapetito RGL. Un viento tira su pedestal, en donde supo saciar su sed, tanto sumiso no va a aguantar. ¿Pensás en construir tu casa propia? Elevar Construcciones lo hace realidad en Wood y Steel Frame. Aprovecha un 10% de descuento al contado o financia con cuotas fijas en pesos y sin interés. Entregas el 50%, el 30% con inicio programado o tu vehículo como parte de pago. Presupuestos cerrados y planes a tu medida. Agenda tu cita al 2966 74 41 48 o en Instagram como @elevarconstruccionesRGL. Elevar Construcciones, construimos tu futuro. Muchas piedras para domar, por eso mismo mueren de pie. Un viento tira su pedestal, en donde supo saciar su sed, tanto el sumiso no va a aguantar. Un viento tira su pedestal, en donde supo saciar su sed, tanto el sumiso no va a aguantar. Arriba amigos, que ya es martes, ya es martes, y ya la semana ya arrancó, hace tiempo arrancó la semana ya, arrancó ayer, pero bueno, hay muchos que recién ahora se están enterando. Bueno, lo bueno es que nos sacamos la mufa del lunes, viste que ya haber pasado el lunes es un montón, que ayer hablábamos de eso justamente, que los lunes son complicados, que hay que pasarlo, bueno, ya está. Ya está, lo peor ya pasó, podemos decir, para nosotros que es el día lunes. Ahora, bueno, hay que meterle pilas. Y claro, semana súper importante, esta una semana donde hay mucha gente que está aprovechando para hacer las compras con tiempo, vamos a decirlo así, porque falta muy poquito para el Día del Niño, que es este domingo. Si hay algo que te regala la memoria cuando miras para atrás y pensás en la niñez y en los chicos y demás, es esa capacidad hermosa que tienen de ser felices con absolutamente cualquier cosa, ¿no? Con un regalo sencillo, y mucha gente está pensando, bueno, a ver, es un año para buscar la simpleza, para buscar lo sencillo, porque, bueno, el mango no alcanza. Vamos a aprovechar lo del Día del Niño, lo del mes del niño, para
ponernos un poquito nostálgicos. Me gusta la música de Disney, ¿no? No sé qué será esto que estamos escuchando. Bueno, nos ponemos un poquito nostálgicos hoy. Nos acordamos de cosas que hacíamos cuando éramos chicos, como por ejemplo la carta a los Reyes o el pedido del cumpleaños. Todos queríamos, sin lugar a dudas, o todos tenemos seguramente el recuerdo de qué juguete, de algún juguete que queríamos que era importado, que salía en las propagandas de la tele, entre un dibujito y el otro. Un juguete que tenía luces, que tenía botones, que caminaba solo. Juguete que parecía de otra galaxia y que también costaba como si fuera de otra galaxia. Pero la realidad es que la economía familiar generalmente, salvo algunas excepciones que son contadas con los dedos de la mano, tenía sus propios planes, que no tenían nada que ver con ese deseo personal que teníamos de ese juguete bárbaro que soñábamos con tener algún día. Y ahí aparecía el ingenio de los viejos, el juguete humilde, la versión nacional y popular, o directamente algún invento casero también. Una patineta de madera, armada con rulemanes viejos que metía un ruido infernal en la vereda, una caja de cartón gigante que por 6 meses fue tu nave espacial, o esa pelota de trapo que duró 1000 partidos. ¿Quién no tuvo una pelota de trapo o hecho una pelota con las hojas de la carpeta y cinta scotch? Y lo más lindo de todo es que vos, con ese juguete rústico, seguramente fuiste la persona más feliz del planeta. Con ese juguete sencillo, fuiste la persona más feliz del planeta. Hoy queremos rendirle homenajes al 1551, 6051. Vamos a hacerle un homenaje a la infancia. La consigna se trata de viajar en el tiempo. Y la pregunta es al 1551, 6051. 1551, 6051, amigos y amigas. ¿Cuál fue ese juguete inventado, humilde, de imitación rara, tal vez, que te regalaron de chico y que al principio miraste con malos ojos, pero después terminó siendo tu tesoro más preciado? ¿Cuál fue ese juguete que fue inventado, humilde, sencillo, que fue tu juguete más preciado? No tiene que ser una locura, puede ser cualquier cosa, lo que se te venga a la mente. Seguramente, ya te dije, algo en la cabeza tenés. Algo en la cabeza tenés. Contanos tu historia. Reviví con nosotros esa anécdota de cuando eras chico y festejemos juntos el mes de las infancias. Y para que celebres, obviamente, hoy, como un nene feliz a la hora de comer, bueno, los amigos de Buen Apetito te regalan una porción de sus tremendas pastas caseras bien calentitas. Si no, mandás tu mensaje al 1551 6051. Duplicás tu chance con mensaje de voz. Duplicás tus chances con mensaje de voz si nos contás cuál era ese juguete que tenés en el recuerdo, que fue tu tesoro más preciado. Estamos en la Semana del Niño. Abrimos consigna, pero abrimos primero con la mesa. Leandro Dolan, el juguete más preciado del conductor de Arriba el Día. Me acuerdo de una pelota Mitre, una pelota, de hecho era fútbol 5, una Mitre verde y blanca, era hermosa. Era tan bonita que me gustaba solo mirarla, observarla. Y era buena marca Mitre, de ropa deportiva, ¿cierto? Sí. O en este caso de pelotas, balones y esas cosas. Y recuerdo que era de tan buena calidad que era como la pelota de la cuadra, con la que jugábamos todos los partidos del barrio. La pelota oficial. La pelota oficial, era la mejor de todas. O sea, era una buena pelota y duró mucho tiempo. Es decir, se iba gastando y una vez que con los partidos, bueno, el cuero se va gastando, pero no sé, no recuerdo ahora su duración, pero es la pelota que más aprecié. Porque de hecho también tuve una penalti, que la penalti era tremenda pelota en ese momento. Señora pelota. Y le tengo más cariño a la Mitre. De modo que mi recuerdo, y ya era, no te diría niño, era un poco más adolescente tal vez, o preadolescente, y esa pelota Mitre, fútbol 5, color verde y blanca, tengo un bello recuerdo como objeto bonito. ¿Era tuya? Además, mía y de mi hermano Lucas. Con mi hermano Lucas compartíamos, o esa ya no me acuerdo si era mía, pero como le saco solo un año, muchas cosas eran compartidas. Era el regalo compartido. ¿Viste? A veces pasa cuando estimo que sí, no puedo precisar el recuerdo, pero estimo que esa Mitre nos la habían regalado a los dos.
Bien, bien. Lindo regalo ese. Muy bonito. Era de veras un... Bueno, la esfera es una figura geométrica preciosa, ¿no? Lo acabamos de ver ahora en el Mundial. Las cosas que se hacen con ese objeto esférico. Y era de veras una pelota que se apreciaba, además de que estaba bueno, jugar a la pelota. Olvídate. Nika tiene algo ahí. Algo por ahí, algo hay, algún recuerdo. Un montón de... difícil discernir de los... Elegir entre uno de tontos, de tantos. Pero si tenés que quedarte con uno que te... haya causado impacto, dije. Ese es el impacto, pero que te has encariñado. Que vos te acuerdes del objeto. Viste que hay juguetes que si vos te los traes a la mente el día de hoy, te acordás hasta del más mínimo detalle. Te puede pasar eso, viste, que por ahí al color, y no era el juguete, no era el mejor, pero por alguna razón te encariñaste. Estoy entre un tren que me regalaron con las vías, que tenía dos sistemas de vías, uno podía ser un 8 y el otro daba vueltas nomás. Claro. Como el Scalectri, también el Scalectri básico solía tener el 8 y el óvalo. Claro, el óvalo y el 8. Nunca pude tener un Scalectri. Nunca jamás en tu vida, porque decía que también estaba el Scalectri de primerísima y después unos un poco más económicos. No, pero eran carísimos. Que sí, era un juguete muy caro. Cuando yo era chico, estaban los caros, no había los sucedáneos esto. Claro, los chinos de ahora que son todos de plástico. Y de ese tren me acuerdo porque me lo regaló mi padrino, Pedro, y tenía la locomotora, andaba a pilas, ¿viste? La locomotora, y tenía el vagón del carbón, 2 de pasajeros y 2 de carga y 1 de pasajero. Mira. Y eran una formación de 4 o 5, ¿viste? Y era lindo. Y te imaginabas toda la historia, ¿no? Toda la historia, ¿Quién iba arriba del tren? Claro, sí. Y al de pasajero, ¿viste? Le entrabas a ver. ¿De dónde venía? ¿Hacia dónde iba? Sí, para mí era el tren del Turbio. ¿El tren del Turbio era? Para mí era el tren porque era muy parecido. ¿Le metiste algo parecido al carbón a veces? No. Tierra y esa barro, ¿no? Y era carbón. Sí, era el tren del Turbio. Claro, el que traía el carbón para gallegos. Está muy bien. Ahí está. Chicos, muy lindo. Me gustó el del tren, la pelota, bien ahí. Ahí me gusta porque son clásicos además también. Brian Álvarez que dice, kit improvisado de belleza, un kit de belleza. Bueno, muy bien, está bien. Mirando facha ya chiquito. Maquillado, de payaso, con los maquillajes de mamá. Bueno, regalos sobre regalos lo que se les ocurre. Al 1551, 6051 puede ser cualquier cosa. Lo que se te ocurra, lo que se te venga a la mente. Vos estás participando por el premio del día de hoy, que es ni más ni menos que las pastas de Buen Apetito. Buen Apetito tiene unas pastas de película para vos. Te las podés llevar al mediodía cuando sorteemos. Si nos decís cuál fue ese juguete humilde, ese juguete inventado o imitación, o un juguete que recuerdes, no importa cuál, ese que te regalaron de chico y que terminó siendo tu tesoro más preciado. Al 1551 6051, si nos mandás mensaje de voz, duplicás tus chances para convertirte en el ganador de este mediodía. Banderas en
Arriba el día, arriba el día. Te vas, amor. Si así lo quieres, ¿qué puedo yo hacer? Paramos un segundo para recargar equipos, afinar las violas y volvemos con los clásicos de siempre. Bancanos que pasa volando. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Hacemos una pausa corta en este invierno 2026. Inicio de espacio publicitario. ¿Soñás con tu casa propia? En Elevar Construcciones, empresa santacruceña, lo hacemos posible. Construimos con sistema wood frame y steel frame, en modalidades media llave con exterior terminado, 3/4 de llave con conexiones y servicios y llave en mano, lista para habitar. Además, contás con planes de financiación, cuotas fijas y opciones de pago adaptables a vos. Visítanos en nuestra oficina y fábrica en Río Gallegos. Consultas al 2966 74 41 48. Seguinos en Instagram, @Elevar Construcciones RGL y en Facebook, Elevar Construcciones Casas Prefabricadas. Elevar Construcciones. Más que casas, construimos un futuro. Para pasar agosto, caña con ruda y Telebingo. Este domingo 9 de agosto jugamos a 4 rondas que salen o salen con los 10 millones en la cuarta ronda y un superpozo de 5.800.000 pesos que juega a la bolilla número 40. Compra tu cartón de 10.000 pesos. Jugalo con nosotros en vivo por la radio, la tele y las redes sociales. Telebingo, el juego solidario. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Los menores de 18 años no pueden jugar. Buen Apetito es el lugar. Buen Apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Sabor que abraza un festín sin par. En cada bocado el amor es real. Ver y siente la pasión en el plato. Cada receta, un cariño desbordado. Buen apetito, la vida a tu lado. Este 19 de agosto se viene el primer bingo programado del Bingo de los Egresados 2026. En la primera partida, 8 millones de pesos. En la segunda, 9 millones de pesos. En la tercera, 10 millones de pesos. En la cuarta, 11 millones de pesos. En la quinta partida, un Renault Kwid. Y en la sexta, un Chevrolet Tracker. ¿Tenés el bingo de los egresados? Seguí este sorteo en vivo por nuestro canal de YouTube el miércoles 19 de agosto desde las 16 horas. Agencia de Rifas HRB, tu conexión con la suerte. En Brusa Asesores de Seguros te ayudamos a proteger lo que más valorás. Hoy podés asegurar tu auto con 30% off y obtener cobertura ante robo, daños, granizo y asistencia a las 24 horas. Rápido, simple y ajustado a tu necesidad. Y para tu hogar, el combinado familiar te brinda la tranquilidad que necesitas ante vientos fuertes, voladuras de techos, incendio, robo y daños por agua. Una cobertura pensada para la región y para tu día a día. Acércate a España 384 Río Gallegos. O escribinos al 2966 24 60 60. Brusa Asesores de Seguros. Tu protección, nuestro compromiso. Cuando no encuentres las palabras, deja que hable la música. Me quedé corto buscando problemas, por eso quiero sacarte a bailar. Porque
Porque una buena letra de nuestro rock te explica la vida en solo 3 minutos. Refugiate en las canciones que te hicieron ser quien sos en este invierno 2026. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Grupo Márquez, precio y servicio, sin ir más lejos. En Río Gallegos nos encontrás en Cepeda 122, casi Don Bosco. Búscanos en grupomarquessc.com.ar y seguí las novedades en las redes en @grupomarquessc. ¿Pensando en construir, renovar o equipar tu obra? En Maderera El Paraíso tenés todo en un solo lugar. Te ofrecemos todo tipo de materiales para la construcción, con asesoramiento, calidad y atención personalizada, con más de 25 años acompañando el crecimiento de Santa Cruz. También realizamos envíos a toda la Patagonia para que tus materiales lleguen donde los necesitas. Pedí tu presupuesto hoy mismo por WhatsApp al 2966 68 48 33 o al 2966 62 91 90. También podés comunicarte al teléfono fijo 02902 49 21 91 o encontrarnos en Instagram como @maderera.elparaíso. Maderera El Paraíso, el respaldo y el compromiso que tu obra merece. Si la vida es una película, nosotros le ponemos el mejor soundtrack. Desde los clásicos inmortales hasta las nuevas bandas que pisan fuerte en el under. ¡Qué mala suerte por ahí pedir! Todo el rock, todo el tiempo en este invierno 2026. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. No te alarmes. Romero Sistemas, empresa de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 43 33 22. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Llegó la nueva colección Bautic pensada para las amantes del deporte a Tiendas Balbi. Encontrá calzas desde 15.990 pesos, abrigos desde 39.990 pesos. Visítanos en Avenida Néstor Kirchner 1259 y aprovecha para llevarte todo en 6 cuotas fijas. Seguinos en Instagram @Tiendas Balbi para no perderte ninguna novedad. Ya está, ya afinamos. Los equipos están calientes y la púa lista para seguir rockeando. Volvemos a la música. Volvemos a vos con toda la actitud en este invierno 2026. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Fin de espacio publicitario. He oído que la noche es toda magia y que un duende te invita a soñar. Y sé que últimamente apenas he parado y tengo la impresión de divagar. Amanece tan pronto y yo estoy tan solo y no me arrepiento
Enrique Ortiz de Landázuri y Cerduy, conocido como Enrique Bunbury, nacido en España el 11 de agosto de 1967, un día como hoy. Cantante, compositor, reconocido por su voz distintiva, por su versatilidad, alcanzó la fama como líder, de Héroes del Silencio, que fue una de las bandas de rock en español más influyentes. Desde el 97 desarrolla una prolífica carrera solista explorando el rock, el bolero, la electrónica y otros sonidos. Camaleónico, lírico, se ha consolidado como figura clave del rock iberoamericano. Enrique Bunbury hoy cumple 59 años. Te puedes vender, cualquier oferta es buena si quieres poder. Uy, qué fácil es abrir tanto la boca para opinar. Y si te piensas echar atrás, tienes muchas huellas que borrar. Hola, buen día chicos, espero que estén bien. Por la consigna, ni bien terminaste de decir la consigna, se me vino a la mente el recuerdo de un juguete que no sé cómo llegó a casa, pero que era una de esas revistas que traían una figura, era una chica, una nena, la figura, y traía un montón de recortes para vestir a la nenita. Y bueno, nada, yo recorté todo, los troquelados con prolijidad y empecé a probar. Y cuando me quise dar cuenta, no sé cuánto tiempo habré jugado con eso, sé que bastante. Hasta le había hecho vestidos, me puse a pintar, me puse a dibujar, me convertí en una diseñadora de ropa para la figurita de la nena, pero para mí era súper divertido, era un viaje de ida sentarme a jugar con eso, me encantaba. Así que me hiciste acordar eso y me encantó acordarme de eso. Un beso chicos, que tengan buen día, hoy hay sol, espero que siga así todo el día. Culpa de ver que entre dos tierras estás y no dejas aire que respirar. Entre dos tierras estás y no dejas aire que respirar. Buenos días chicos, buen día, feliz día martes. Espero que estén bien y me hicieron recordar los juguetes que uno recuerda de la infancia. Uno que me gustaba y siempre lo miré y hoy en día ya los chicos no lo miran y no lo utilizan. El trompo, el famoso trompo. Y después cuando salían los trompos silbadores, que eran plásticos y silbaban, era la novedad del barrio ese. Y después salíamos a competir, quién lo hacía, le hacía las piruetas con el trompo. Ah, qué buena que estaba. Así que, y después era el yo-yo, otro de los juguetes que uno utilizaba y lo llevaba al colegio como novedad, ¿viste? ¿Cuál tenía el yo-yo? El Coca-Cola o el famoso, ¿viste? Así que son dos cosas que siempre recuerdo y hoy en día no se ven. El número de documento último es 575, Víctor Hugo. Hola Radio, buen día, ¿cómo están ustedes? Un abrazo grande. Uno de los regalos más lindos que me hicieron de niño, mis viejos, fue a mí y a mi hermano, una pelota tango medida, hermosa. Creo que se jugaba en captura 01, 02, hermosa la pelota. Y nada, la disfrutamos muchísimo. Era la pelota del barrio, como cuenta Lea, tal cual, era la pelota que todos queríamos gustar. Duró bastante. Creo que era una pelota hecha para jugar en césped, en sintético, en recto, y nosotros la usábamos acá en plena pampa, en el queridísimo barrio Evita. Pero bueno, fue un muy lindo regalo. Un abrazo grande para ustedes y muy buena jornada. Que estén bien, chicos. Buen día, buen martes para todos. Por acá Cristian
615. Recuerdo mucho, la pelota, muy parecido a lo que decía Leandro, una pelota que era como del barrio, no era mía, era de un amigo, pero era una penalti común, y su papá cada vez que se pinchaba, él mismo la cosía, la arreglaba. Esa pelota estaba buenísima, no sé dónde estará ahora. Y un juguete, recuerdo que siempre al año era un solo juguete, o para el cumpleaños, Navidad o Día del Niño, no recuerdo, pero sí el juguete que más usé, digamos, hasta la adolescencia, es un Megazord, que se le sacaban las piezas de los Power Rangers. Abrazo. Que yo no tengo la culpa de verte caer. Si yo no tengo la culpa de ver que entre dos tierras es... Abierta las vías de comunicación al 1551-6051. Nos tenés que contar cuál fue ese juguete humilde, inventado, o la imitación rara que te regalaron de chico y que al final terminó siendo tu tesoro más preciado. Cualquier juguete, el que recuerdes de la infancia, al 1551-6051. Si mandás mensaje de voz, duplicás tus chances para convertirte en el ganador de la porción de pastas de Buen Apetito. Vamos a abrir un tema de actualidad que nos llega a través de un oyente, amigo de la casa además, Javi Piat, y estuvo Juli Quirós en el lugar. Es un siniestro vial. Voy con el mensaje de Javi que tiene mucho detalle. Van a ver ustedes en YouTube fotografías, además de las que nos mandó Javi, las que registró Juli. Vemos una moto tirada en Onelli y Pasteur. Y vamos a hacer la descripción radiofónica correspondiente, pero empiezo con lo que nos dice Javi. Onelli y Pasteur, entonces, aproximadamente 8:05, 8:10 de la mañana, un Gol negro embistió una moto conducida por un joven y el Gol se dio a la fuga. Justo detrás de este Volkswagen Gol circulaba un vehículo escolar, un transporte escolar, quien frenó para auxiliar al motociclista. Por suerte, la panadería ubicada en la esquina cuenta con cámara de seguridad, por lo que se podía identificar al vehículo involucrado, en este caso el que se dio a la fuga, ¿cierto? El joven que conducía la moto fue asistido por una ambulancia y, nos cuenta Javi, según entiendo, lo trasladaron al hospital. En el lugar todavía permanece la moto, esto sí, hace un rato, 10:20. Sí, deben estar haciendo las pericias. Claro, las pericias correspondientes. Porque ahí se supone que está herido el conductor de la moto, ¿no? Claro. Y cuando hay una persona herida, se acordona el lugar y se corta el tránsito. Que interrumpió el tránsito de esa zona, ¿viste? Ahí vamos a tener el detalle de Juli, que estuvo hace un rato, y el primer mensaje de Javi completa diciendo: en el lugar, hace un rato, esto 10:20, todavía estaba la moto, el casco a unos 15 metros de la moto, un detalle a observar, además de los conos para evitar que la gente circule por la zona y un patrullero custodiando. Y nos apunta Javi, esperemos que el muchacho esté bien, a quienes tengan que transitar por Onelli y Pasteur, bueno, hacerlo con cuidado. Juli Quirós nos hace el siguiente reporte, hará cosa de media hora allí en la esquina de Pasteur y Onelli, donde ocurrió este siniestro vial. Buen día, informando desde el móvil de Nuevo Día para Radio Nuevo Día, en la esquina de Pasteur y Onelli, en el barrio del Carmen. Un siniestro a primera hora de esta mañana tuvo como víctima a un hombre que conducía una motocicleta marca Gilera Smash 110 que permanece hospitalizado con triple fractura de pelvis, según nos informó en principio el personal de la comisaría segunda que está actuando en este lugar, con el causante, conductor de un Volkswagen Gol negro, quien se dio a la fuga tras embestir justamente a este motovehículo y fue socorrido el conductor de la moto por un hombre que conducía una camioneta de escolares. Fue trasladado posteriormente al hospital, donde permanece internado, y la intersección de Onelli y Mariano Moreno, como así también de Darwin y Pasteur, permanece interrumpida el tránsito mientras personal de la comisaría segunda trabaja en el lugar.
Es elocuente la descripción que nos hace Juli Quirós y con mucho detalle lo que nos hacía en el primer reporte Javi también. En una de las fotos, esta probablemente ya la mostraste, Rodri, pero sería esta para ponerla de nuevo en YouTube. Fíjense, está señalado con una flecha la distancia que hay entre la moto y el casco. Sí. Y lo que sabemos... Plena boca casi quedó la moto por el efecto de la colisión, ¿no? Exactamente, en la intersección. Exactamente en medio de la calle, en la intersección en el cruce de las dos calles. Y bueno, el dato de Juli, triple fractura de pelvis, un siniestro realmente con consecuencias muy graves para el conductor y el hombre de un Volkswagen Gol negro, que es lo que nos describe Javi, que se dio la fuga y que se ven cámaras de seguridad. Bueno, seguramente ya, además de las pericias y de la atención de la salud del motociclista, se sabe hasta ahora que es un hombre joven. Bueno, dar con el autor o mejor dicho, la otra persona implicada en el hecho, ¿cierto? Mira, ahí está la imagen del casco. Y anterior a la imagen del casco, a un costado está la visera del casco. Ahí sí, no hay, bien dice Javi, ahí hay menos 15 metros. Lo que nos decía Javi es un buen cálculo, a ojo desde ya. Es un cálculo a ojo, pero hay entre la moto y el casco unos 15 metros de distancia. Bueno, un terrible siniestro vial por las consecuencias que, al menos lo que se sabe hasta ahora, del conductor. Se sabe que es un hombre joven, no tenemos más datos. Bueno, esto fue pasada a las 8. Las personas familiares y demás seguramente ya están todos enterados. Esto fue 8:05, 8:10 de la mañana. Bueno, son ahora las 11 y el reporte de Juli es de hace 20 minutos atrás. O sea, pasadas las 10:30, el reporte en video que estamos viendo, transmitido en las redes del diario Nuevo Día, y el reporte fotográfico también, bueno, de esa secuencia. La otra vez estaba en la puerta de Lucaioli, lo que era Lucaioli en realidad, ¿no? Claro, que ahora está todo compartimentado y son distintos negocios. Claro, en realidad la parte que es depósito, digamos, era el depósito de On City, sí, de la empresa que vende el Frávega, digamos, de otra marca, que está ubicada sobre la calle España. España, exacto. Y veía otra vez veía una madre con su hijo yendo a retirar una moto. ¿Viste? Y yo me acuerdo patente, creo, no sé si lo comenté ya, pero que mi viejo cuando era chico me decía, yo obviamente quería una moto, como todo, quería una motito, lo último que voy a hacer en mi vida, me decías, es regalarte una moto, porque si te llega a pasar algo, no voy a poder aguantar con la culpa, me decía, ¿no? Porque claro, sí, es verdad, cierto, bueno, vos imaginás, todos chicos el chico tenía 18, 19 años, o sea, y miraba la escena y digo, nada, espero que no se la esté regalando ella, que no se la haya comprado ella, porque si se la compró ella la moto, nada, y le llega a pasar algo, va a sentir una culpa terrible. Sí, el tema está, ¿no? El chico para que usaba la moto para trabajar. La gran mayoría de las motitos acá se usan para trabajar, ¿no? Bueno, la nota que hicimos hace 2 semanas con el director de tránsito nos contó arriba de 100 patentes por mes de motos, una barbaridad. Para Gallegos. Y 2 factores primordiales. Bueno, lo que creció Río Gallegos, y es más barato comprarse una moto que un auto, y después mucha moto de trabajo, por razones laborales, que es para hacer delivery de pedidos ya, y bueno, y ese tipo de labores, ¿cierto? Hace 2 semanas hicimos esa entrevista aquí, una entrevista con mucho detalle para describir un fenómeno de este tiempo, el fenómeno de las motos. Y es cierto que acá, bueno, justo Javi vive cerca, entonces nos pudo hacer todo este detalle que nos fue muy útil. Juli hace el registro y también sucede que hay siniestros viales que no son noticias, es decir, no llegan a las noticias. Choques que no pasan a mayores no llegan a las noticias. Yo vi un chico de pedido ya tirado en la esquina de Sapiola y San Martín hace 2 meses atrás, un día de semana a las 11 de la noche, y estuvo tirado, literalmente tirado 15 minutos hasta que llegó la ambulancia. Era para que no se moviera, ¿no? Y era pobre realmente, con su casco puesto, con la mochila puesta, era una especie de ciclomotor. Había chocado en plena intersección de Sapiola y San Martín, y bueno, y eso nunca fue noticia, apenas lo comentamos nosotros. Quiero decir, no todo sale en los diarios, pero me acuerdo porque era un pedido ya, justamente, si era alguien que estaba laburando y padeció en ese caso el siniestro vial. Y para un parque automotor que no está acostumbrado a las motos también, ¿viste? Claro. Se manejan muy rápido, acá en Gallegos se manejan muy rápido. Y las condiciones climáticas. Por las calles a 60 km por hora, ¿viste? En las esquinas. Las condiciones climáticas igual. No es lo mismo
Sí. En norte que... Sí, que acá. Que acá. Te puedes rebalar, Sí. la escarcha, el frenado es mucho más complicado. Sí. Eh, Sin patente andan muchos. Sin patente también. Es complicado el tema, es un tema muy jodido, la verdad. Y cada vez hay más. Como decimos, Acá estoy viendo los apuntes que tomé. Está en la comunicación telefónica. Ahí enseguida lo saludamos a nuestro entrevistado. Cierro con esto y bueno, pronta recuperación para ese muchacho. Tiene fractura de pelvis, lo que se sabe. Bueno, una cosa realmente muy complicada y bueno, y un auto que se dio a la fuga, ¿cierto? De modo que ahí hay una investigación mediante y la policía seguramente haciendo el trabajo de rigor, además de las pericias, bueno, dar con el autor. Hay cámaras de seguridad de una panadería que permitieron, bueno, registrar imágenes. Cierro con esto. Nosotros entrevistamos el 30 de julio, hace unos días, a Paulo Ortiz, el director de tránsito del municipio, y el registro, así en términos porcentuales, en relación al año pasado, hay un crecimiento del 30%. De la solicitud de patentes para motos, 30% contando lo que va de este 2026 en relación al año pasado, y son decenas y decenas y decenas de bueno, solicitudes de carnet para conducir moto en Río Gallegos por estas razones que recién describíamos. En los títulos de la mañana decíamos que hoy empieza a abordarse, nosotros digo, en nuestra página web, el Diario Nuevo Día, ayer ya hizo una serie de notas, pero esta semana empieza a tratarse en diputados algo que va a llevar su tiempo, que es con qué ley electoral vamos a votar en Santa Cruz el año que viene, luego de la derogación de la ley de Lemas. Y lo mejor que podemos hacer, creo, es no dar las cosas por entendidas, y aunque algunas preguntas puedan parecer tontas o algunos planteos, es entenderlo, comentarlo de modo tal que lo entendamos todos. Uno de los autores de proyectos de ley sobre un nuevo sistema electoral es el diputado Mario Piero Boffi, oriundo de Puerto San Julián. Mario, ¿cómo estás? Te saludamos en Radio Nuevo Día, aquí Leandro Dolan. ¿Cómo andas, Leandro? Buenos días a vos y a todos los chicos y a toda la audiencia. Nosotros muy bien. Aquí junto a Héctor Mancilla y Rodrigo Arredondo. Bueno, te digo Piero, porque te conocen más como Piero, me salió decirte Mario. Piero, decía esto, seguramente venías escuchando. ¿Cómo explicar de manera sencilla lo que empieza a tratarse mañana, entendiendo que es un tema muy importante, donde vos tenés tu propio proyecto presentado en abril y al mismo tiempo... no todo el mundo entiende las implicancias de qué significa la derogación de la ley de Lemas. ¿Por dónde empezás que te parezca una buena entrada? Y nosotros acá tenemos preguntas. Tu asesora de prensa fue muy gentil y nos facilitó información para esta conversación, así que vamos a leer un poco más fino enseguida. Sí, a ver, me parece que la editorial y la premisa que vos hacés es clara, digo, ¿no? Y es compleja y difícil. Ser lo más claro posible para que el común denominador entienda qué es lo que se continúa debatiendo más que se empieza. Claro, se retoma mañana, con agenda. Claro, mañana es como que se retoma este planteo, en mi caso, conjuntamente con el diputado Fernando Martínez y Fernando Pérez, de Gobernador Gregores de los Antiguos, en abril presentamos. Sí. Nosotros tomamos una decisión con el equipo de presentar y darle la figura de código electoral, ¿viste? O sea, sí, eso veía. Que abarca, que es un marco regulatorio por ley que abarca todo el proceso, desde el padrón, la fecha, la autoridad, pero claramente hay ejes fundamentales que pueden ser 8 puntos claros, que voy a hacer lo más preciso y claro posible, que implica la boleta única de papel, o sea, definir el sistema de cómo los ciudadanos o cómo vamos a elegir nuestros representantes. Antiguamente era a través de no solamente ley de Lemas, sino también esas boletas gigantes donde vos abarcaban las escuelas, quienes somos autoridades de mesa o fiscales generales, y el vecino común sabe que era un gran quilombo votar, hablando para que sea bien claro. Hoy boleta única pasa a un sistema más simple, seguro, eficaz, económico. Se termina el tema del robo de la boleta, la manipulación en el cuarto oscuro, quien tiene estructura político-partidaria para repartir boleta contra fuerzas más chicas. Hoy la boleta única de papel equipara fuerzas, eso es importante decirlo,
iguala oportunidades de accesibilidad. Así que me parece que ese es un sistema que mucho no se discute. En el código electoral que yo presento ya está incorporada ficha limpia y deudor alimentario. No podrán ser candidatos condenados por corrupción o delitos graves, ni quienes deban cuota alimentaria. ¿Hasta qué instancia de delitos de corrupción? Quiero decir, esto de, no es lo mismo estar imputado que estar condenado, que tener condena firme. Claramente, con sentencia. ¿Cómo lo establece al menos tu proyecto? Con sentencia, o sea, no podés vos con una simple denuncia, una imputación, no, tiene que haber un proceso de una resolución definitiva, porque si no generaría un entorpecimiento. Vos mañana tenés la mala desgracia de tener un accidente automovilístico y estás imputado en un posible delito, o sea, no, imposible. O sea, no. Con sentencia. Piero, te pregunto lo siguiente, para ir abriendo la charla. ¿Qué expectativa tenés vos? A ver, permitime una descripción. La Cámara de Diputados pasó de todo en la Cámara en los últimos 6, 8, 10 meses. Es decir, el bloque oficialista al cual vos pertenecías cambió sus autoridades, hay diputados que se fueron del bloque oficialmente, entre ellos vos. El bloque Unión por la Patria lo mismo, cambió de autoridades, hay diputados que se fueron de su propio bloque. Uno ve una Cámara muy heterogénea, entonces eso es mucho más desafiante para conseguir acuerdos. Distintos proyectos de distintos diputados. De hecho, no tengo la cuenta de cuántos hay. Si vos nos ayudás a decir cuántos hay que estén en comisiones. Con el último proyecto presentado por el partido político provincial Movere, en representación, obviamente, el diputado Javier Jara es Movere, y el senador nacional José María Carambia y Antonio Carambia son Movere. Sumo un elemento, permitime, y desde ya que después te escuchamos con mucha atención, pero obvio. La Cámara es heterogénea, tiene mucha disidencia y no hay, cuesta como grandes acuerdos. Le está pasando al gobierno con los temas que quiere sacar y no logra a lo largo de este año. Al mismo tiempo, otros partidos que no tienen representación parlamentaria, es decir, no tienen una banca, probablemente tienen para decir lo suyo. Entonces, ¿cuál es tu expectativa? Algo así como de mínima y de máxima de esto que se empieza a tratar mañana en Comisión de Asuntos Constitucionales. No, a ver, me parece que boleta única no se discute. Mayoritariamente todos los proyectos fijan esa modalidad. Paridad de género, obviamente, que está enmarcado con la ley nacional. Después no tenés mucho. A ver, me parece que es algo claramente que hay que hacérselo fácil a la gente. O sea, cuando uno va a votar, Leandro, en cualquier ámbito, digo, universitario, secundario, clubes, o sea, vos vas a través de acreditas identidad, te dan un documento y vas y emitís un voto. O sea, bueno, la modalidad antiguamente era la ley de lemas. Acá se busca la boleta única. Después vos podés empezar hay algunas aristas que son importantes. O sea, acá, ¿cómo le das la atribución a las fuerzas políticas a elegir sus candidatos? Eso es también algo importante. Se puede plantear una PASO, una primaria abierta, simultánea y obligatoria entre los partidos y entre los distintos frentes electorales que se hagan. En el proyecto del Código Electoral mío no podés ser candidato a concejal intendente, no podés ser candidato a gobernador y a diputado. O sea, vos podés ir a una sola categoría. Ahora, pero también puede pasar... Y desdoblamiento, digamos. Claro, ese es el punto. Esto que dice Héctor, enseguida lo sumo a la charla. Se puede, a ver, ¿qué viene pasando? Hay elección en agosto y en octubre y hay un candidato que es candidato a gobernador en agosto y si pierde es candidato a intendente en octubre. ¿Eso está establecido al menos en tu normativa? En esa ley no puede serlo. Directamente, por más que se desdoble la fecha de elección. No, porque, a ver, también el desdoblamiento es, primero que es una atribución, si es una ley nacional, vos con la renovación de la Constitución en el año 94, las fechas en las elecciones provinciales las estipula cada una de las provincias. Las fechas nacionales están estipuladas ya. Recordás que en la modificación de la ley de la Constitución son siempre en octubre las elecciones. O sea, ya está fijada la ley nacional. Cuando vos desdoblás elecciones, es una atribución del Poder Ejecutivo y del Tribunal Electoral. Lo que en el proyecto nuestro presentamos es que si hay en ese día la misma elección, vos no podés ser candidato
a dos cosas: intendente y concejal, intendente y diputado por municipio, intendente y diputado provincial. Claro, cosa que pasa mucho, es decir, estuvo el caso de Lacioto, que en una boleta era candidato a todo, me acuerdo. Una elección en la que Lacioto era candidato a todo, diputado provincial, diputado nacional y gobernador. Era como, ganarse además. El problema que vos tenés, Leandro, es que si vos desdoblás las elecciones, que no es una atribución de la ley electoral, vos no podés imposibilitar en un futuro a no ser candidato habiendo sido candidato. Y eso, no lo puede plantear la ley electoral, la fecha de la elección. No, porque son procesos electorales totalmente distintos. O sea, vos no podés fijar eso. O sea, por eso digo, ahí ya entras en una constitucionalidad muy compleja. Ok, una pregunta muy básica, Piero. Una pregunta que parece muy tonta, pero digo, en esto no dar por entendidas las cosas. ¿Por qué es importante? A ver, ¿qué plazos hay? Porque hubo una ley transitoria que se venció después de la graduación de la ley de lemas y ahora empieza mañana a través de una comisión de la Cámara de Diputados. ¿Qué plazos hay hacia adelante y cuáles son como los plazos perentorios? ¿En cuánto debería resolverse? Los plazos, si vos me planteás, o sea, los plazos estás hablando de que el proceso electoral para el año 2027 no es antes, el cronograma electoral nacional ya está planteado, es abril, o sea que las elecciones... nosotros tenemos un plazo para que en marzo tenés que tener el sistema, la norma que vos vas a tener las elecciones. O sea, no es que pasado mañana vos tenés una celeridad, porque siempre, cuando vos vas a la ley nacional, siempre habla de 90 a 60 días de plazo previo a la elección. Entonces, si vos tenés estipulada la fecha de elección en octubre, vos podés doblarla 60 a 90 días, las provinciales, las nacionales. O sea, si vos te vas de octubre, te vas 90 días para atrás, estás hablando de mayo, julio. Entonces, vos tenés que tener una norma 60 días para atrás, es abril. Para dar estoy hablando medio en parámetros, más o menos parámetros. Claro, no es que necesitas la ley para octubre de este año. Pero también es cierto que hay que educar. Y también es cierto que nosotros, como legisladores, tenemos que avanzar en un sistema. Y que tampoco nos tiene que ocupar fuertemente el tiempo, sino que los procesos anteriores, vos arrancaste diciendo, yo presenté el proyecto en abril. Sí, veía en la tercera sesión de este año. Claro. Entonces hay un punto de encuentro y lo venimos conversando. Y los partidos que no tienen representante, ponele abiertamente, también hemos tenido la apertura de ir recepcionando. Y pueden ir a comisiones, por ejemplo, a ver, pienso, por ejemplo, en cuanto Ciudadano en este momento no tiene banca, el Partido Obrero no tiene banca, por decir dos que me vienen a la mente, o no sé, el MST, o cualquier partido que no tiene representación parlamentaria, se puede generar la instancia de participación. En un momento hubo una convocatoria frustrada, ¿te acordás? Al principio del gobierno había una convocatoria de todos los partidos políticos que nunca se hizo, se suspendió y nunca se retomó. Esto eran primeros meses del gobierno de Vidal. Sí, a ver, te abro algún corchete. O sea, en el caso puntual yo soy radical, vos sabés que yo soy radical, pero también participé en las últimas elecciones por Encuentro Ciudadano y también he mantenido conversaciones y en este proceso, en el devenir de la presentación de este proyecto, lo estuvimos conversando en la figura de Juanjo, en la figura de Juanjo Ortega, perdón, de algunos integrantes, o sea que no hay un desconocimiento del proyecto y también en mi figura como afiliado al radicalismo también lo estuve presentando y lo sociabilicé en el Comité de Río Gallegos y en el Comité Provincia con algunos referentes. Invitamos a participar. Obviamente que no tengas la representación no implica que no podamos avanzar en diálogos, reuniones y también en las presentaciones, como te decía anteriormente. El PRO presentó un proyecto que toma estado de nota, porque no es un proyecto, pero son tenidos en cuenta. Por eso decía que a grandes rasgos hay que definir alguna línea de acción, pero en realidad lo que creo más importante y más trascendental para la vida democrática de la provincia de Santa Cruz para las próximas elecciones es definir claramente que después de una ley de lemas, que es un sistema tramposo, complejo, que tiene una diferenciación entre los partidos tradicionales con las fuerzas más nuevas, más chicas, que tienen menos estructura, es definir el sistema electoral. Y creo que en el sistema electoral no hay discusión de que debe ser boleta única.
Eso es lo que yo creo. Claro, sí, es el punto de consenso que ves. Por supuesto, después empieza la discusión y bueno, y ahí veremos cómo se da la discusión, ¿no? Pero estás viendo como ese punto de consenso. Abro la conversación a Héctor. Permitime, Piero, que yo lo interrumpí a Héctor en realidad, así mi compañero puede participar. Metele. Piero, buen día. ¿Cómo estás? Bien. Te hago una consulta. Te vuelvo a preguntar por ahí algo que te preguntó anteriormente Leandro, pero los tiempos, ¿cómo llegarían con los tiempos y cómo, más allá de esto que vos venís mencionando, ves el interés para dentro de la legislatura? No, a ver, Héctor, la realidad es que hay una norma derogada que funciona desde el punto de vista de lo que conocemos, para que tengas certeza de lo que es la ley de lemas. Después las estructuras de justicia electoral, o sea, eso son todas normas que también están muy similares y muy editadas en términos de lo nacional. O sea, el año pasado hubo una elección donde vos tenés. Entonces los tiempos también, yo entiendo a dónde apuntás, pero digo, o sea, me parece que los tiempos, nosotros en su momento, es cierto que se había quedado con la derogación, ahí hubo un bache, o un vacío para ser responsable. Pero también es cierto que la ley 55 te determinó que a partir de los 2 años y un día hay una sucesión de mandato o de que lo que correspondería ante caso de renuncia y o fallecimiento. Entonces, ahí es donde, por ahí sí hubo una cuestión más de plazos, ¿viste? Que voy a decir, hay que estar atento a esta situación. Hoy, con términos de plazos, ante cualquier situación, está cubierto por la ley 55 en la cadena de reemplazo. Ante una renuncia o ante un fallecimiento de cualquiera. Entonces, ese punto está cubierto con tranquilidad. Lo que sí nosotros tenemos que tener un plazo, porque si vos estás pensando de que tenés una elección nacional en octubre, sí, claramente que vos tenés que tener para marzo del año que viene, ya la justicia electoral debe determinar un cronograma electoral, la conformación de un padrón provisorio, el tema del formato de la boleta, la difusión. Entonces, digo, los plazos estamos acordes y bien. O sea, si hay una responsabilidad institucional, que creo que la hay, de los 24 legisladores, para no más de 60 o 90 días nosotros tenemos que tener la ley. Y en esos 90 días estás en diciembre, o sea que está bien. Sí, ¿y los ánimos? Perdón por el pero y los ánimos con esto que decía Leandro también, que ha acontecido en la legislatura, ¿cómo ves? Bueno, a ver, es un cuerpo colegiado de 24 donde vos tenés que tener una mayoría simple de 13. Y bueno, habrá que hacer acuerdos en esto, como bien decía Leandro. O sea, qué nos une, qué nos separa, y después hay que buscar puntos de encuentro. Me parece que uno tiene que estar lo suficientemente a la altura de la circunstancia. O sea, por eso yo arranqué diciendo, nosotros presentamos un código electoral que abarca todo, digo, o sea, en todo sentido, desde multas, creamos un módulo del valor del litro de gasoil para aquellas fuerzas o aquellos candidatos que no cumplan con las normas, o sea, el tema de la difusión en los plazos atrasados, o sea, digo, hay un montón de cuestiones para hacer, pero bueno, habrá que ser responsable, democrático, entender que hay que buscar un punto de encuentro. Después de la ley de lemas, todo lo que venga es superador. Sí, tal cual. Vamos a cerrar la conversación, Piero, diciéndole a nuestros oyentes, para quien por ahí se enganchó en el medio de la charla de la entrevista, estamos hablando con el diputado Mario Piero Boffi, radical de Puerto San Julián. Bueno, mañana empieza entonces el tratamiento, a media mañana, a las 11, en una reunión creo que es comisión extraordinaria, ¿cierto? O sea, tipo reunión extraordinaria. Comisión plenaria extraordinaria de Comisión de Asuntos Constitucionales, que es la comisión cabecera. Nosotros tuvimos comisión de asuntos constitucionales ahí con un alto temario, como hay 7, 8 proyectos. Claro, esto se pone como tema aparte, como cosa de que se pueda discutir tranquilo y que no se mezcle con otros temas de las sesiones de semana, de cada 15 días. Bueno, entonces, lo que nosotros está bueno como pasar en limpio es decir, estaremos atentos a cómo empieza a darse esa discusión y a nosotros, en este caso, en términos periodísticos, ir abordándolo con ese ejercicio, ¿no? De estar lo mejor informados posibles y ser lo más claros posibles. Piero, te tomo 2 minutos. Nos queda poco tiempo, pero te tomo 2 minutos. Nuestra última conversación, nuestra última entrevista fue en marzo por el tema
ley de emergencia económica que todavía ni siquiera se presentaba. Entre marzo y ahora pasó de todo, un año durísimo. ¿Cuál es tu mirada? Si tenés que hacer una mirada general, si nos ponemos a hablar, hablamos 20 minutos, tiempo que al menos hoy agotamos el tiempo de la entrevista. Pero sí me interesa tu mirada general, porque no hablamos desde entonces y es un año durísimo, es un año tremendamente desafiante, incluso en la Cámara de Diputados, lo ha sido. Para esa fecha fue cuando se había filtrado un documento que yo después te dije que no tenía conocimiento, lo cual no tenía, primer punto. Sí, me acuerdo de aquella conversación. Quedó como, exactamente. Después han ido avanzando, eso se presentó en abril, nosotros tuvimos una reunión en marzo. Hoy el estado de esa situación es que está en comisiones, que no tiene consenso para avanzar. Esto también es una realidad. Sí, la emergencia económica, ¿no? La ley de emergencia económica. Sí, o de toma de deuda para obras. Claro. Bueno, después vino incluso el proyecto de ley de toma de deuda, que el gobierno llama como financiamiento estratégico. ¿Vos ves que no hay margen para eso? Para que avance esa agenda. No, a ver, al momento, si vos me lo planteás desde el punto de vista de agenda, en esta semana no lo está. En esta semana vos, conocedores, chicos, de cómo funciona reglamentariamente la legislatura, hasta el día jueves los legisladores tienen reglamentariamente la solicitud de los proyectos que quiere que se traten en las comisiones de la semana. Ese proyecto hoy, nosotros tuvimos asunto constitucional hoy a la mañana y el gobierno oficialista, el bloque oficialista, perdón, no solicitó el tratamiento, razón por la cual esta semana no se tratará, no se debatirá en comisiones. Ha venido un devenir de situaciones que claramente no ha podido. La toma de deuda, como bien es importante decir, se necesitan 2/3 de los diputados. Y la última vez que se trató no se consiguió, que estuvo incluso el propio gobernador allí presente. Exactamente. Antes del receso de invierno. Ahí ha pasado muchas conversaciones. Sé que el gobierno ha estado en diálogo puntualmente con algunos intendentes. O sea, bueno. Después se debatirá en el seno de la comisión, llegado el momento, si algunas obras son considerados trascendentales, sí, trascendentales no, necesarias sí, necesarias no. O sea, si vos me preguntás a mí, Leandro, Héctor, Rodrigo, como diputado de Puerto San Julián, si el interconectado, la famosa línea 500, comandante Luis Perabuena, San Julián Gregores, es necesaria para esa zona centro, para nuestros pueblos, sí, claramente que para mí es trascendental, porque nos da la oportunidad de poder interconectarnos al sistema nacional, nos da la posibilidad de tener línea 132, la posibilidad de gestionar la erradicación de alguna industria, reactivar la planta de Triton sobre Ruta 25 entre Gregorio y San Julián. Lo que digo, eso es una decisión muy local. Claro, y se da en el medio de una discusión mucho más amplia. Ese es el punto, ¿no? Es decir, es un panorama mucho más complejo. Piero, y con esto sí cierro. ¿Cuál es tu situación? ¿Vos que estás en una banca unipersonal? Quiero ser un bloque unipersonal. ¿Cómo es? Porque quedó como... hay muchos diputados como fuera de su bloque, tanto en el oficialismo como en la oposición. ¿O unos cuantos? No, a ver, nosotros hicimos un bloque conjuntamente con el diputado Fernando Martínez, de Gobernador Gregores, y nuestro bloque se llama Santa Cruz Adelante, lo integramos nosotros dos, y trabajamos conjuntamente en la legislatura. O sea, después nosotros podemos avanzar y acordar alguna línea de algunos proyectos, sean del oficialismo, sean de la oposición. O sea, a mí en un marco, honestamente, Leandro, no me gusta encasillar en la situación. Lo que por ahí presentás vos, y está bien, por más que no seas de mi palo político, de la manera ideológica y toda la cuestión, yo lo voy a acompañar porque entiendo que es parte de la función. Me ha tocado ser concejal en mi pueblo, o sea, digo, porque lo presentes vos y no sos de mi partido, no sos de mi bloque, yo no es que no voy a acompañar algo que es beneficioso para la provincia. Me parece que en ese sentido creo que tenemos que evolucionar y pensar claramente, porque si no seguimos en la línea continua de lo que es la grieta, la lucha, la pelea esta del gobierno con los municipios, o sea, honestamente, la verdad que es una discusión que la sociedad lo ve alejada, lo ve enojada, porque nos ve en este esquema, ¿no? Digo, o sea, me parece que nosotros estamos en una realidad muy compleja como Argentina y como provincia y que tenemos que estar a la altura de las circunstancias. No, obviamente, el sistema electoral
hoy le mueve la aguja a la gente. O sea, y la realidad es que no. Sí, es uno de esos temas institucionales que son muy importantes y que hay que resolver, y hay que más o menos en 6 meses tener un panorama claro en un año de muchas urgencias. Claro, yo lo dije anteriormente, no puede ocuparte, o sea, digo, tenés que tomar la responsabilidad institucional porque para eso somos legisladores, sí, pero después nos tiene que ir llevando adelante otros temas de agenda, buscando las soluciones puntualmente para la problemática cotidiana que vive la provincia y la gente, digo. Entonces, bueno, ahí es donde yo hago un quiebre desde vos me preguntás, ¿cuál es tu rol hoy? Mi rol es ese, o sea, a mí me vas a encontrar en un marco del debate, del respeto y de buscar soluciones, fundamentalmente, porque para eso uno hace política, o sea, si no, porque lo presentás vos y no soy mi palo, yo lo voto en contra, a mí ahí no me vas a encontrar. Estamos en conversación y cerrando, ahora sí, la entrevista con Mario Piero Boffi, diputado radical de Puerto San Julián. Piero, gracias por este rato para charlar. Bueno, gracias a ustedes. Les mando un saludo y abrazo. Hasta luego. Hasta otro momento. Bueno, tema entonces. Mañana, vale decir que esta semana retoma sus actividades la Cámara de Diputados, después del receso. Vos decís, para 11 de agosto, ¿cómo es el calendario? Y sucede que la Cámara de Diputados sesiona el segundo y cuarto jueves de cada mes. Segundo y cuarto jueves. El primer jueves fue la semana pasada, 6. Este jueves es 13 y de hecho lo que se hace mañana es una reunión extraordinaria, o sea, afuera de la agenda que es la que va en la sesión de esta semana. Están las comisiones distintos donde se tratan los distintos proyectos, lo que se va despachando desde allí, es decir, que tiene mayoría para llegar al recinto, son muchos de esos temas se tratan este jueves, pero acá no. Esta agenda es paralela. Pienso, Nica, vos le hiciste la pregunta, más o menos 6 meses, si la charla va bien, bueno, básicamente necesitas una mayoría, de 13, una mayoría simple. Si la charla va bien, para diciembre debería haber una nueva ley electoral en Santa Cruz. Más o menos para esa fecha. Con ley con la cual iríamos a sufragio, ¿no? El año que viene. Claro, exactamente. Iríamos a elecciones en 2027. Nos apunta Javi Piat y retomamos el tema antes de la entrevista con el diputado Piero Boffi, que le acaban de mandar fotos del lugar del siniestro, de la motocicleta, es título 1 de Nuevo Día a esta hora. Título principal, la foto es muy elocuente, embistió un motociclista en Río Gallegos y se fugó, el auto implicado y cómo está el joven que fue hospitalizado. Ustedes ya pueden leer la nota en nuestra web. Y una corrección, esto también es a ojo, ¿no? Las pericias lo van a determinar. La distancia entre el casco y la moto es de bastante más de 15 metros, son aproximadamente unos 25. Nos apunta Darío. Otro tema, accidentes. La gente parece que corren carreras, se olvidan cuáles son las máximas permitidas, hay que comenzar a sancionar. Sería bueno saber cuál es la cantidad del plantel de agentes de tránsito activo y si ese número les da para abarcar la ciudad. Nos apunta el oyente en relación al tema que tratábamos hace un rato nada más. 11 de la mañana, 33 minutos en todo el país. Brian Álvarez en la operación, en los controles. Rodrigo Poloni en la dirección de cámaras de esta mañana, en el streaming, haciendo que estemos cada vez más cerca tuyo en el streaming de Diario Nuevo Día. Nos buscás en YouTube como Diario Nuevo Día y te acompañamos. ¿Ves estas caritas dulces? En la mañana regresó a la pantalla para ponerle su color Nica Mancilla. Es una tormenta de facha. Una tormenta de facha que se recuperó de una gripe el fin de semana. Estamos ahí, en recuperación todavía. Tranqui, ahí está el motor, está queriendo arrancar el motor, está en recuperación, pero está acá, estamos todos, el equipo completo para acompañarte en esta mañana en Arriba del Día en la 100.9. Vestite de verde y quédate con nosotros hasta las 12:30. Ya no mostrar lo que siento, tengo que aprender a fingir más y a pilotear lo que pienso. Trato de acercarme a una puerta y escucho un enjambre de moscas silbar. Disimula, están zumbando mi nombre. 1 grado 7 décimos, la sensación térmica 3 grados 1 décimo, humedad 81%, presión 1025 hectopascales y un viento que sopla del oeste a 21 kilómetros por hora en esta jornada de martes con pronóstico de máxima de 5 grados, mínima de 1 grado y cielo parcialmente nublado para lo que resta del día. Me dice acá Javi Cebeso, respecto a lo que estabas mencionando, Leandro, recién, de las velocidades. Y Javi Cebeso dice, anoche
hubo quali por acá. Quali es clasificación, quali le dicen qualification en inglés en la Fórmula 1. Quali es cuando andan buscando la vuelta. Y bueno, Javi Cebeso vive en la avenida Almirante Brown, cerca del SEMA, donde el fin de semana pasado fue el siniestro vial de la camioneta de alta gama a nombre de Andrea Cantín, que bajó un poste de luz y dejó sin luz todo el barrio. Es ahí cerca de la casa y la cual significa que estaban corriendo picadas. Y si no eran picadas, al menos algunos solitarios metiendo acelerador a fondo. ¿Metiendo tiempo para qué? No sé. Sí, esa zona sucede. En esa zona para los pisteros se presta mucho porque es una parte de la avenida muy ancha. De hecho, se va haciendo cada vez más ancha a medida que vas yendo como para el lado del aeropuerto. Y lo hemos dicho acá la semana pasada, a raíz de ese siniestro vial, el que pasó 2 fines de semana atrás, que entran 4 autos en paralelo tranquilos en esa avenida y no está demarcada mano contra mano. Bueno, anoche entonces estuvieron picando. Hubo qualis, me dice Javi. Y dice, bueno, ellos han procurado el tema de hablar con gente del municipio para ver qué solución se le da a esto, un lomo de burro quizás, o que se efectivicen mayores controles en esta zona de la ciudad, ¿no? Esta zona de la costanera. Así es. Sobre todo los fines de semana, ¿no? Totalmente. Bueno, ayer pensaba era lunes, Anoche estaban ahí corriendo, era lunes, día laboral para la mayoría de los mortales, pero bueno, siempre hay excepciones. Brian Álvarez metió un temón, y la verdad es que esta música que eligió está para acompañarla con algo igual de bueno, ¿o no? Por ejemplo, un buen plato de pastas artesanales o unas empanadas XXL de Lo de Jacinto. Tiene más de 50 variedades para todos los gustos, incluso también vas a encontrar opciones veganas y sin gluten. Y para cerrar la música y la comida como corresponde, podés meter un postrecito de la casa que son una bomba. Si todavía no probaste las empanadas de Lo de Jacinto, este es el momento. Agenda el número para pedir al 2966-5089-22 o pasa directamente por Jofrede Loaiza 26. En redes los encontrás como @lodejacintorg. ¿Te pasó alguna vez que algún vecino te gritó un gol? Bueno, para vos que sos fanático del fútbol, que te gusta ver los partidos con la mejor calidad en DirecTV, lanzó la promo 5x1 para que no te vuelva a pasar. 5 servicios al precio de 1. Accedés a la programación más completa y contratando hoy pagás recién en septiembre con instalación 0 pesos y además te llevas el pack Oro HD más fútbol y tenés Disney Prime y Digo sin costo. Escribí ya a Mar al 2966 40 11 69. Habla con Mar al 2966 40 11 69 y que nunca más ningún vecino te grite un gol. Buen apetito, pasión por lo artesanal, ravioles, ñoquis, lasañas, sorrentinos, canelones y mucho más. Pastas frescas caseras que transforman cualquier comida en un momento especial. Hace tu pedido al 2966 41 72 44, 2966 41 72 44 o pasa por Comodoro Rivadavia 430, el único local de Buen Apetito al que también podés encontrar en redes en @buenapetitorgl. Y la consigna del día de hoy es: ¿cuál fue ese juguete humilde, ese juguete inventado o la imitación rara que te regalaron de chico y que al final terminó siendo tu tesoro más preciado? Al 1551 6051, si nos contás tu historia, revivimos juntos esa anécdota, te podés llevar hoy el premio de Buen Apetito, que te regala una porción de tremendas pastas caseras bien calentitas para vos. Si mandás mensaje de voz, no te olvides que duplicás tus chances para llevarte el premio en esta mañana en Arriba al Día en la 100.9. Mira, mensaje acá de Darío que nos dice: buen día chicos, buena semana para todos. Un juguete de la infancia era el famoso camión Durabit.
Era carísimo. O también la pistola con cebitas. También recuerdo el barrilete, dice. Hacíamos competencia de barrilete en el barrio. Sí. El barrilete hermoso. ¿Y cuál era el más barrilete? Esa es la pregunta. La técnica para no quedarte en los cables de la luz, ¿no? Que el barrilete venga un cambio de viento, sentido de viento y se te quedaba ahí. Claro, en general tenés que elegir un lugar descampado de tu barrio. Lo más descampado que tengas en tu barrio, ahí remontar los barriletes. Sí, y la pistola con cebita estaba buena. También, bueno, el Duravit que dijo recién. Era muy caro. Una vida, un Duravit todavía debe estar por ahí el Duravit, si lo tenés a recuerdo, porque son largamente durables. Sí. Tengo una pistola con cebita. Sí. ¿Del rollito? Sí, la redondita. Después venían unos plásticos con... porque primero venía una, que era un rollo, y venían los puntitos por separado, con pólvora, y lo enroscabas adentro de lo que sería el mango de la pistola. Esa es la más china, la que tenía yo. Después venían unos plásticos blanquitos, esa de esa que venía todo en círculo, la metía toda junta. ¿Y qué situación recreaban con eso? Porque no deja de ser un arma y no sé a qué cosa. A mí me pasa que, por ejemplo, nuestro abuelo, digo, hablando por mí, por mis hermanos y por mis primos, le hizo a mi primo Martín un rifle de madera, que era hermoso, hermoso. Y nosotros jugamos a la guerra cuando éramos chicos. Y en realidad voy creciendo y más pasan los años y más espantosa me parece la idea de haber jugado a la guerra. Entonces, la cebita lo que tiene es que para esa edad le da como más realismo a la situación. Claro, por eso la curiosidad de a qué jugaban. Claro, la guerra, sí. Sí, a la guerra. Wow, y se jugaría, qué sé yo, al ladrón, narcos y la policía del ladrón. narcos. Tu mensaje duplicás tus chances, mensaje de voz, para llevarte las pastas de buen apetito y participás de la consigna y de paso te leemos un poquito, y sabemos que estás ahí. Hola chicos, dice Javi, con mi hermano más grande amábamos los partidos de fútbol en la mesa de la casa, con papelitos en forma de L, que eran los jugadores, arcos de papel y pelotita de papel. Era muy entretenido. Pasábamos horas jugando a eso los días de lluvia. De lo contrario, siempre en la calle con los chicos del barrio, cosa que ahora ya no se ve tanto como antes. Ahora hay mucha pantalla, dice Javi. Es verdad, es cierto, Javi, tenés razón. Es poco los chicos que salen a jugar a la plaza del barrio. Están todos con el celu ahora. Juan Tornudo dice, hola. En los tiempos en que ustedes no nacían, algunos jugábamos con la pelota hecha de trapo. Ahí está, la pelota hecha de trapo también, un clásico. ¡Karina! ¡Hola, Karina! ¿Cómo estás? Amigos de Arriba el Día. Para mí, dice, los festejos del Día del Niño, como otros, son los mejores recuerdos. Papá trabajaba mucho porque éramos 5 hermanos. Y cuando llegaban las fechas importantes le preguntaba a mi mamá qué queríamos y siempre tuvimos lo que pedíamos. Qué grande, mi viejito, ¿se acuerda, Karina? Le mandamos un beso grande. Claro, ahora le dicen no el Día del Niño, sino el Día de las Infancias. Bueno, y Milei volvió a llamarlo el Día del Niño este fin de semana. No podía ser de otra manera. Sí, esa es una de las noticias. Dentro de lo que el gobierno denomina sus batallas culturales, está otra vez la denominación clásica del Día del Niño. Ahí está, bueno. Karina, mira, Karina nos mandó la foto, mira la foto. Cari nos dice juguetes inolvidables, dice mis ositos cariñosos y los kitties, dice Karina. Y acá Karina nos comparte un recuerdo de su nietita hace un par de años atrás jugando con lo que se conoce como un Minion. Claro, sí. El Minion que... Sí, una especie de chisito gigante que cobró vida, ¿no? Siempre me dieron la impresión de chisitos los Minions. A mí me parece que los Minions fueron los envases donde venían la sorpresa de los chocolates Kinder. Claro. Sí, tiene la misma forma de envase. Muy parecido. Bueno, hasta ahí los mensajes al 1551 6051. 1551 6051. ¿Cuál fue tu juguete que te recordás, el tesoro más preciado que tengas en mente, el recuerdo de la infancia? Al 1551 6051. Yo llegué a jugar con yo-yo. No sé si han jugado ustedes yo-yo. Hermoso, genial. Bueno, uno de los oyentes más temprano dijo el yo-yo y que ibas a la escuela. Además, el que aprender a desarrollar las técnicas del yo-yo es algo que lleva mucho tiempo y es muy bonito de ver. Yo era malísimo. Me acuerdo que hay un truco que era que vos hacías que, bueno, obviamente tiraba el yo-yo, no sé qué, y después armabas como un triángulo y pasaba por adentro. El triángulo, ¿no? Y después había un par más, que era uno que había un truco que era que vos con el yo-yo tirabas para adelante y lo hacías volver solo, como una especie como de boomerang, ¿no? Que también no la hice, nunca logré, si lo habré hecho fue una sola vez de suerte. Era muy malo, muy malo, pero muy malo. Después estaba la payana, no sé si jugaban a la payana. Sí, con piedritas o con bolitas. Con bolitas tirás y hay que agarrar. Taca era. Sí, vos lo dijiste fuera del aire, el tiki-taka es el que... Taca, me gusta. Decirlo abiertamente. ¿Qué juego pelotudo para los pibes se rompan las manos, ¿no? Se vendió mucho, era tiki-tiki. Las manos, sí.
El tiki-taka. El valero. El valero. También. En ese sentido, si pones el valero y el taca-taca, el tiki-taka. ¿Cuál preferís? El valero. Para mí es difícil, ¿no? Bueno, sí, todos juegos que desarrollan su técnica. El valero y el yo-yo son juegos de técnica que necesitas como mucha práctica de entrenamiento. Y después en un momento hubo una, que no sé si lo habrá visto vos, Nika, porque me parece que es más de nuestra generación, es una patineta mini. Que se juega con los dedos. Con los dedos, es cierto. ¿Lo han visto? Mi sobrino, sí, lo he visto. Mi sobrino Facundo tenía de esas. Claro, Sí, una patineta sí. que lo tocabas atrás, la vuelta y de acuerdo como cada... Supongo que también debe desarrollar su técnica, ¿no? Sí. Yo también la tuve, pero tampoco nunca la entendí. Ahí está el tiki-taka, mira la pantalla. En YouTube estamos viendo, se llama tiki-taka entonces. El tiki-taka. Ahora lo más parecido a tiki-taka es TikTok, pero es otra cosa, Claro, ¿no? y otra cosa muy también. diferente. Las dos eran chinos. Más venido acá en los 2000. Las cartas de Yu-Gi-Oh, ¿cómo es? Sí, de Yu-Gi-Oh, eso más adelante, Sí. antes Pokémon y antes Sí. las Magic. Las cartas Magic, mirá. que fueron creo que las pioneras, las Magic. Creo que era Magic, ¿no se llamaba? Sí. No las conocí. Sí. Que se jugaba en el patio del recreo. Jugar con las cartas era muy común también. En los 80. Bueno, jugar a la bolita, a mí me invitás a jugar a la bolita ahora y voy. O sea, hay que crear el contexto, ¿no? ¿Jugaron a la Poner casa. botellita? Sí, bueno, la botellita tiene la cosa del primer beso y demás, ¿no? ¿Han ¿A jugado? ustedes sí, ¿a la bolita no les gustaba jugar a ustedes? A la En mi bolita, barrio sí. hacíamos tremendo torneo Sí. de bolita en el patio entre dos edificios, o sea, la cancha de bolitas que vos tenés que ir haciendo los Y hoyos. vos hacías con tu bolita. Claro, y después estaban la bolita de leche y estaba ¿cómo se llamaba? La ¿Bolón? transparente, ¿Era el grande? El bolón. Que había que pegarle al bolón. También, a mí me encantaba jugar eso. Si alguien me invitara en una situación familiar o de amigos o algo así, veo a un chico jugando a la bolita y me invitan, me pongo a jugar. Y después estaban es los una que cosa llevaban... hermosa. Sí, yo también Después estaban los que llevaban las bolitas de rodamientos, de rulemanes. Claro, de los rulemanes, es cierto, más pesada, ¿no? Sí, a eso no lo dejaban muchas veces. Claro, cuidado jugar porque te parte la bolita de Sí, vidrio. exacto. O sea, era tan bueno tirando con la bolita grande que te parte tu propia bolita pequeña. ¿Y al tejo han jugado en el recreo alguna vez? ¿Al tejo? No, en el recreo. no, ¿Cómo se juega? No te da. No le pregunto. No te dan los tiempos. Perdón, ¿cómo es? No, el tejo, ¿viste? Como como el el de tejo la de la playa. playa. Claro, tirás una cosita de madera y después tenés que andar tirando hasta llegar hasta el que la tira más cerca, el que se pone más cerca de esa bolita, gana. Muy mal explicado, pero bueno, Claro. más o menos algo así se jugaba. No, nosotros jugábamos bochas o pool. Al colegio en la playa, el tipo. ¿Bochas o pool? Al pool, está bien, al póker. Bueno, ahí está, los juegos al 1551, 6051. Estamos recordando la infancia porque se viene el Día del Niño. Y todos acá trajimos a la mente el recuerdo de esos juguetes que nos gustaron. Vos sabés que recién nombraron a los Power Rangers, a Megazord, que era era como el líder. Era el monstruo que se formaba cuando se juntaban los 5 poderes de los Power Rangers. Se armaba el Megazord y peleaba contra otras bestias igual de grandes. Yo tenía también, amigo, quería mandar ese mensajito, le quería contestar. Yo tenía cuando era chico, tenía un Power Ranger que le apretabas el cinturón y se le daba vuelta a la cabeza y aparecía la cabeza real, digamos, sin el casco. Y después con el casco. ¿Estaba bien hecho? ¿Era un buen juguete? Era un juguetazo, fue el mejor que tuve. ¿Cómo se llamaba? Se lo robé a un compañero del colegio. ¿Cómo se llamaba? Mentira. ¿Cómo se llamaba el muñeco? Prescribió, es un delito que prescribió, pasó mucho tiempo. Power Rangers. Ah, ¿Ese, ¿lo tenés? no, los tenía, pero no me acuerdo. No, Igual, ahora me trajo mal de hecho, recuerdo. Me trajo mal recuerdo. En los 90 eran las Tortugas Ninjas. Claro. Y Sí, me acuerdo de también. Tortugas Ninjas de segunda mano que nos regalaron. Se ve que en casa no había mucha plata y nos regalaron y no se parecían tanto. Ah. O sea, eran de decir, che, estas son las Tortugas Ninjas. No son las que yo veo en los dibujitos. Era tortuga del cono urbano. Había mucha Tortuga Ninja de segunda que se parecían un 70%. O sea, che, este no es Rafael. Era la Este Guardia no de es- este Infantería. no es Miguel Ángel. Era la Guardia de Infantería. Sí, raro. La Guardia de Infantería, dicen Tortuga Ninja. ¿Y les Es ha cierto. pasado de ir a la casa a poner un compañerito, viste, que por lo viejo por ahí estaban mejor económicamente, había un poco más de guita y tenía buenos juguetes? ¿Les ha pasado? Sí, además, de hecho, de niño te pasa que podés hacer cosas que es espantoso, ¿no? Pero podés hacer cosas solo por interés. Es decir, ese niño que tiene el gran juguete se hace un grupo de amigos solo por conveniencia de sus amigos durante un tiempo. Como la casa de Félix. Claro,
tiene la gran novedad. La gran novedad puede ser en la Atari en su momento, el Sega, el Family Game, pero me acuerdo, hablando del gran juguete, el barco pirata de los Playmobil. Sí. El barco pirata de los Playmobil era espectacular. Y sí me acuerdo ir a la casa de un vecino en mi barrio y no vimos Argentina, Camerún, Italia 90 porque nos quedamos jugando a los Playmobil. Mi primer recuerdo mundialista no era Argentina, Camerún, yo tenía 8 años, ¿no? O sea, era muy niño, en ese caso tenía 8 años. Y después sí nos enganchamos con el mundial, era todo el mundo mirando la derrota argentina y nosotros jugando con el barco pirata porque era un universo en sí mismo para esa edad ver semejante juguete. Claro. Adri me dice los de He-Man. He-Man. Sí, qué hermosos eran los. También. Eran muy caros. Y bueno, eso es lo que tienen los los muñecos juguetes. No sé si era Mattel, una de esas fábricas. Esa época eran caros los muñecos, caros, eran sí. muy, muy caros. Después Eran todos articulados. Que era barato. Que era muy barato, que era muy bueno y muy efectivo para un chico, porque yo tenía de los dos colores, amarillos y también creo que verdes, eran los soldaditos que venían claro. De todo. en el balde. Había un balde que venían soldados de plástico. Y antes venían de. Sí, tenías ejércitos enteros, ¿no? En paquetes venían. Sí. Mucha gente se acordará. Venían en paquetes. Venían los yanquis, eran verdes. Los japoneses eran medio amarillo kaki y los alemanes eran azules. Además después estaban las tropas bandera, de todo. indios, ¿no? Sí. Los indios que te das cuenta que son los yanquis, o sea, los sí, indios y los corriendo cowboys. de Estados Unidos, claro, y los cowboys, Sí. exacto. Recuerdos, me gusta, ¿viste la cantidad de recuerdos que te empezás a revolver un poquito? Porque son varios años que hay que volver para atrás, pero te das cuenta de que hay juguetes que no te olvidaste más. Para mí, bueno, los soldaditos están ahí arriba, lejos, por encima de todo el resto de los juguetes. 1551, 6051, ¿nos contás cuál fue ese juguete humilde? O ese juguete que tuviste, humilde o no, el que recuerdes, el regalito lindo, que terminó siendo tu tesoro más preciado, al 1551, 6051, y te podés llevar las pastas de buen apetito que sorteamos en un ratito más. Más o menos 12:25 se sortea la pasta. Decíamos en los títulos la situación de Autofarma y nosotros comentábamos cosas que nos apuntaban de la redacción del diario Nuevo Día ayer a última hora y está en la nota publicada hoy. Y tengo algo de información propia sobre el tema que enseguida paso a desarrollar. Sigamos desarrollando y hay plazos, hay tiempos y hay expectativas. Entre hoy y mañana, los trabajadores de Autofarma están, según nos cuentan, bueno, que no es para menos, asesorándose porque lo que ven es un posible cierre en apenas algunas semanas. El título de nuestra web, uno de los principales de esta mañana, Autofarma se encamina al cierre en Santa Cruz. Sin solución. El conflicto sumó un nuevo y preocupante capítulo. El lunes 10, o sea ayer, trabajadores informaron que una de las sedes de Autofarma en Ushuaia, que es sobre la calle Cuanip, espero pronunciarlo bien, cerró sus puertas en medio de una crisis financiera que afecta a la empresa. Hoy es un día tristísimo para todos los trabajadores de Autofarma. La sucursal Cuanip cerró sus puertas, expresaron los empleados en un comunicado en el que volvieron a reclamar al gobierno de Tierra del Fuego y a las autoridades de la obra social de allí que se llama OSEF, que es el equivalente aquí a la Caja de Servicios Sociales, ¿cierto? Obra social del Estado fueguino. Así es, eso significa. Detrás de ese cierre hay trabajadores, familias, compañeros que viven una angustia enorme. Somos cerca de 200 trabajadores preguntándonos qué va a pasar con nuestros puestos de trabajo, dice ese comunicado. La preocupación tiene también impacto directo en Santa Cruz. En Gallegos ya habían cerrado la sucursal del pueblo, la que está en el edificio de Casa España, ¿cierto? Aquí frente al correo, Kirchner 854. Ahora, sin embargo, los empleados advierten que la situación sería mucho más grave. Karina, trabajadora de Autofarma, confirmó a Nuevo Día el cierre de aquella sucursal de Tierra del Fuego y aseguró, es casi seguro que en un mes cierran acá. A mí la semana pasada me dijeron lo mismo, a raíz de las cadenas de mensajes que se hacen entre trabajadores, ¿no? Consultan más arriba, cuando hay una respuesta se la comparten entre ellos. Hace una semana me decían esto, que Karina es una de las trabajadoras que estuvo aquí en la radio hace 20 días, bueno, lo comentó también. Algunas cosas que nosotros veníamos haciendo una pregunta retórica, es decir, preguntándonos en principio a nosotros mismos en un ejercicio de razonamiento. Y por supuesto que en tal caso, quien debe dar una respuesta acabada a las preguntas, digo nosotros porque somos periodistas y es un tema de interés público, es un hecho de interés público, es decir, es una noticia. Pero bueno, la respuesta quien primero la esperan son los trabajadores.
El primer día que tratamos este tema con entrevista fue un viernes, hace 4 viernes. Plantea al aire, no me cierra que la deuda de la obra social de Tierra del Fuego genere semejante descalabro en toda la empresa al punto que se van todos los sueldos de Santa Cruz, por ejemplo, que se veía desde mayo, ¿no? Pues sí, porque hay muchos más trabajadores en Santa Cruz que en Tierra del Fuego, hay muchas más sucursales en Santa Cruz que en Tierra del Fuego, hay otros prestadores, otros proveedores, otros clientes. Entonces, si bien la obra social de Tierra del Fuego es una boca de no de expendio, sino de aportantes, de clientes concretamente, que llegan a comprar con esa obra social, si bien tiene un peso importante, porque eran algo así como 6.000 millones de pesos, a mí, de ese momento lo planteamos al aire, no me cerraba que ese fuera todo el problema. Vamos a reservar las fuentes, hablo en plural, y paso a comentar lo siguiente. La semana pasada Juli nos decía que hablan con mucho cuidado de los trabajadores. Él estuvo en el móvil en la esquina en la farmacia que está ahí en Zapiola y Corrientes, en diagonal a la Tito, una farmacia de muchos años aquí en el centro de Gallegos. Y claro, los trabajadores plantean la situación de Tierra del Fuego como el problema en sí de la obra social fueguina por deuda del gobierno de Tierra del Fuego. Lo que me comentan otras personas es que en verdad todo el reclamo en términos públicos que están haciendo los trabajadores está bastante consensuado. ¿Cuál es la línea que se argumenta? Es decir, qué es lo que se dice. Y en esto, hasta donde me cuentan, del área de recursos humanos hay un ida y vuelta con esos trabajadores. Esto lo digo en términos descriptivos y ahora en términos de opinión o de análisis, a mí me parece que la persona que está entre la espada y la pared a punto de perder su trabajo y que son 200 familias de buena fe hacen lo mejor que pueden. Y después, como todo grupo humano, y ahí uno desconoce sencillamente, un grupo humano es heterogéneo, complejo, están en una situación espantosa, al mismo tiempo están atomizados, o sea, vos tenés, esta es mi sucursal, aquella es la otra, son 6 farmacias en Gallegos, donde hay grupos que se conocen entre sí y no se conocen tanto con otros. En esa simple descripción, no es descabellado pensar que haya disidencias y que haya distintas expectativas, es humanamente razonable que eso suceda. Hecha esta descripción nomás como para ejercitar el pensamiento y graficarnos las situaciones, lo que me cuentan que es que esta línea argumental de si Tierra del Fuego paga, vamos a estar mejor, es una línea argumentada pero que no explica todo el problema. A partir de las averiguaciones que estuve haciendo y a partir de lo que nos veníamos preguntando nosotros al aire. El problema de... a ver, voy en 2 o 3 ítems. ¿La deuda de Tierra del Fuego es cierta? Sí. Pero el corte de créditos por parte de droguerías que operan con Autofarma es un trasfondo. Va más allá. Está detrás como problema también droguerías que operan con Autofarma y que han cortado. A ver, por ejemplo, esto no es droguería. Hay una empresa que se llama Payway, que es de servicio de Postnet. Esta empresa de servicio de Postnet trabajó hasta hace algunos meses con Autofarma, dejó de trabajar con toda la red y lo que pude averiguar es que no prestan servicios con empresas que tengan causas judiciales o irregularidades evidentes. Y el grupo Autofarma, a través de sus empresarios, están, por ejemplo, Cortés estuvo preso, detenido en la causa de los cuadernos y hay causas judiciales vinculadas a la causa de los cuadernos que han traído una serie de consecuencias. Y por ejemplo, este servicio de Postnet que operaba con toda la línea de la empresa se retiró hace algunos meses. Otro ejemplo, hay una droguería que se llama Droguería Sur. Es una operadora de medicamentos de Bahía Blanca y es líder del mercado. O sea, es un proveedor muy importante. Cortó cuentas corrientes y solo vende el pago en firme. Es decir, si me pagás, la plata, o sea, vos me girás y yo te proveo. Pero lo que es ir financiando y ir librando sin la plata en firme, eso ya no lo hacen. Vieron que nosotros hemos hablado aquí, que lo vimos como clientes, como consumidores, que vas y no hay remedios. Sí. Es decir, no tengo, no hay. Cual. Bueno, entonces vos tenés Payway, tenés Droguería del Sur, incluso otra droguería más que ahora se las paso a comentar.
Esto me apuntan. Cuentas corrientes del Banco Santa Cruz vinculadas al grupo Llanesa están inhibidas por orden judicial. Por lo tanto, no se puede mover. Es decir, lo que hay plata de ahí, al menos lo que me contaron de buena fuente hasta hace algunos días, no se puede mover. Cuentas inhibidas por causas judiciales en el Banco Santa Cruz. Entonces esto claramente ya no es el problema del financiamiento de Tierra del Fuego. Es otra cosa, o sea, no es la deuda de OSEF. En paralelo, se supo que las sociedades del grupo Llanesa para con Cortés, que es Carlos Cortés, se dieron de baja. Las sociedades están dadas de baja. Y este hombre, Carlos Temístocles Cortés, ¿sabés que tiene acento en la última sílaba? Un nombre medio griego. Temístocles. Carlos Temístocles Cortés es un hombre que estuvo detenido por lo que se conoce como la causa de los cuadernos y está vinculado a José López. José López, bueno, sabemos que es el de los bolsos. Yo no sabía, me contaba una persona de Tucumán que José López es un empresario farmacéutico o tiene así llegada a un grupo de farmacias muy importante de Tucumán, pero de hace muchos años. Y tienen una pata aquí vinculada a partir de las causas de los cuadernos y estos causas. Todas causas que están en este caso en curso, bueno, en este caso, vinculación con Cortés, que estuvo preso en su momento. Capítulo Caja de Servicios Sociales. No pude averiguar demasiado, pero es una pregunta que nos hacíamos. Vieron que acá, colegio médico corta con la caja, kinesiólogo corta con la caja, odontólogos reclaman deuda. ¿Vieron esto que viene pasando cuando se trazan los pagos? Sí. Que vino pasando todo el primer semestre. Bueno, yo decía, bueno, ¿cómo será con el grupo Llanesa? O sea, sencillamente es averiguar si hay una deuda o no, porque vos decís, si OSEF te hizo el descalabro que te hizo en la argumentación del comunicado de Autofarma de un mes y pico atrás, bueno, ¿qué pasará con la caja? La verdad no pude averiguar averigüé y no tuve demasiados resultados. La semana pasada nosotros, a través de nuestro compañero de tareas, Juli Quirós, que está colaborando con nosotros en el trabajo de producción en estos días, él estuvo en comunicación con el nuevo presidente de la Caja de Servicios Sociales. Todavía no me aprendo el nombre, acá lo tengo anotado. Gustavo Zapatero, que asumió hace 20 días. Juli Quirós le consultó si era posible una entrevista aquí en la radio. Y muy amablemente, Zapatero dijo que todavía está como poniéndose al tanto de toda una serie de cosas como nuevo presidente del directorio de la Caja y que no es momento para dar entrevistas. Dio una sola entrevista a Canal 9 y el EU14, así como una entrevista iniciática, y lo hemos visto en fotografías oficiales, quiero decir, de prensa institucional, por ejemplo, reunido con la ministra de Salud, articulando trabajo entre la Caja y el Ministerio de Salud, ahora sobre fines de la semana pasada. Y en realidad, si teníamos la oportunidad de hablar, había una pregunta. Hablar de la Caja se puede hablar un montón. Lo venimos haciendo con los candidatos a vocales que tienen elección ahora el 28 de agosto. Había una pregunta que era muy básica, que es, ¿cuál es la situación de Autofarma en relación con la Caja de Servicios Sociales? ¿Hay deuda de la Caja? ¿Cómo va? ¿Cómo va ese trabajo de la Caja comprándole los clientes, los afiliados de la Caja, comprando en Autofarma y tienen como servicio de la Caja de Servicios Sociales? Esa pregunta elemental de haber podido hacer la entrevista era una pregunta importante. Aún así, bueno, no hay entrevistas todavía del presidente de la Caja y está bien, manejarán sus tiempos de en qué momento hacer una entrevista con preguntas abiertas o seguir cuidando la comunicación con cosas más puntuales. Aún con esta dificultad que más o menos voy describiendo, me han contado que desde que asumió el gobierno de Claudio Vidal, es decir, diciembre de 2023 a la fecha, las cuentas con la Caja de Servicios han bajado de manera considerable, pero también las prestaciones, y que el grupo Llanesa tenía un vínculo muy evidente con el gobierno anterior, es decir, con el kirchnerismo, y bueno, que fue como su crecimiento más exponencial, podríamos decir, de los 2000 en adelante, ¿cierto? Y por último, lo que me cuentan gente que bien conoce esta situación, o más al menos de lo que se dice públicamente en los comunicados, esto hoy se diversificó, la Caja de Servicios ya no depende exclusivamente de Autofarma, se trabaja con otros prestadores,
Y bueno, en fin, hasta ahí pude averiguar, no es demasiado, pero una pregunta que me venía haciendo y lo hacíamos al aire es ¿cómo estará la caja para con Autofarma cuando uno ve que cuando hay colegio médico, colegio de odontólogos, kinesiólogos, bueno, la misma gente que va a la caja y dice no me llega el remedio para la diabetes o no me llega el remedio para el tratamiento oncológico, es decir, cuando eso se atrasa, en general se sabe públicamente. Acá a mí me llama la atención que Autofarma en su comunicado hace todo el foco de su problema financiero en Tierra del Fuego. Síntesis o conclusión provisoria, porque esto no es un tratado que lo haya resuelto todo en términos de averiguaciones y de información. Con esto que les voy contando, que insisto es de buenas fuentes, alcanza para ver que lo que Autofarma dio como argumento hace más de un mes en un comunicado no es todo lo que está pasando en términos económicos y financieros. Lo decíamos más temprano, chicos, no quiero ni pensar que cierra una empresa que tiene 200 puestos de trabajo. 200. O sea, hoy Gallegos y el interior no tiene cómo reemplazar en el privado 200 puestos de trabajo, como no tiene cómo reemplazar los 40 de Carrefour, que fueron despedidos. Mañana se cumplen 3 semanas del cierre de Carrefour. Una situación de crisis. Lo que estamos viviendo, por si hace falta aclararlo, es una crisis con distintos elementos y condimentos y que nosotros venimos describiendo. Ahora, cuando hagamos el cierre periodístico del programa, quisiera, el diario La Nación llamó la atención este fin de semana por una nota de Hugo Alconada-Amón que tiene que ver con una caja que está haciendo el gobierno de la Nación con fondos que deberían ir a rutas nacionales, que es un impuesto a los combustibles, y es un recuadro de tapa así chiquito el domingo que dio en la tecla, pero si miramos el título de tapa de ese diario del domingo, habla de la crisis argentina de las deudas de nosotros como consumidores. Enseguida vamos a poner eso, y lo digo al aire como para no olvidarme yo de tenerlo, porque ayer nos quedó pendiente. Bueno, no sé si quieren comentar algo más, es lo que tengo de la situación de Autofarma, pero una situación realmente delicada, realmente muy, muy crítica. 12 del mediodía, 8 minutos en todo el país. Estamos en vivo, acompañándote como siempre en la radio, la 100.9, también en Instagram, en Instagram, cualquier cosa, digo. En YouTube también, en streaming nos encontrás como Diario Nuevo Día. Actualizamos los datos del tiempo, abrimos un poquito la ventana, si les parece bien. A esta hora del mediodía, martes con un cielo ligeramente nublado. 1 grado 7, 3 grados 1 bajo cero, la térmica. Humedad 81%, viento del oeste a 21 kilómetros por hora, cielo parcialmente nublado a esta hora. Por la tarde seguirá así, lo mismo a la noche, en esta jornada de martes 11 de agosto, con una máxima pronosticada de 5 grados y una mínima de 1 grado bajo cero. Hace tanto que es lo mismo escucharte. Esperando algún domingo que nos calme. Si es lo mismo ser tu ángel, hacer solo un personaje desechable. Hola chicos, ¿cómo andan? Con el tema de la consigna, nosotros acá, yo tenía una pelota de cuero, me acuerdo, una pelota de cuero, pero tenía un gajo como forma de estrella, unos gajos negros eran. Esa pelota nosotros la usábamos acá en el barrio y a la noche la desinflaba, la ponía en un tacho con agua, que se quede bien húmeda. A la mañana cuando nos levantaba, buscaba grasa, la inflaba, la engrasaba y a la tarde íbamos a jugar al fútbol. Esa pelota quedaba como hueso. Era para pegarle, tenía que pegar con unos borcegos más o menos. Pero éramos chicos nosotros y con eso aprendimos a usar un poco más, a pegarle mejor a la pelota y a tener fuerza en las piernas. Esa pelota nos duró un montón. Esa es la que más me acuerdo. Y después tenía un camioncito Duravit, un 1114 rojo.
esa es la verdad. La conozco, te conozco y no te creo. Entonces, 12 y 11 minutos en todo el país y bueno, les cuento que en Colombia sigue la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros de edificios colapsados. Se han caído decenas y decenas de edificios y bueno, y es uno de los títulos principales, o es título principal en realidad, de los diarios más importantes de la Argentina. Vamos a agarrar el caso de La Nación como un ejemplo, cómo titula la Nación lo que pasó ayer a las 7:34 de la mañana. Yo dije 9:34, claro, 9:34 Argentina, Claro, 7:34. Por eso yo te preguntaba que Sí. me parecía que los había agarrado Más yéndose al trabajo a muchos colombianos. Pero ya estaba de día, ¿cierto? Sí. Lo que sí se veía que a esa hora estaba bien clarito ya. Bueno, titula La Nación, un violento terremoto deja más de un centenar de muertos en Colombia. El presidente de la Espriela, que había asumido prácticamente, bueno, el viernes pasado, Sí. declaró el estado de emergencia nacional. Hay al menos 111 fallecidos. Bueno, esa cifra se actualizó, ahora está cerca de los 190, están cerca de los 200. Muy posiblemente esto se supere ampliamente. Y más de 500 desaparecidos. Y bueno, esa es la foto, ¿no? La foto principal que se ve a los rescatistas trabajando entre los escombros en un escenario que es de desastre absolutamente total para un país que está acostumbrado, entre comillas, a los movimientos telúricos, porque todos los días ocurren, según especialistas, más de 2000 movimientos, pero ninguno que se sienta en la superficie, como el caso de este, que fue de 7,4 en la escala de Richter, y que dejó 111 muertos, según titulaba el diario La Nación ayer, pero bueno, obviamente que cifra que te decía que se está actualizando, y que tuvo como epicentro la zona de San José del Palmar, en Chocó, en Colombia. Chocó, sí, claro. Y que obviamente esto repercutió en las localidades aledañas, como por ejemplo Cali, Pereira, Manizales. Medellín, Manizales, bueno, incluso en Bogotá también se sintió, y también se llegó a sentir, decían, por ejemplo en Ecuador y también en sí, Venezuela. sí. Y la pregunta que le hacían a los especialistas es, bueno, ¿qué relación tiene esto con el terremoto que ocurrió exactamente hace un mes en Venezuela? ¿Tiene algún tipo de relación? Bueno, la respuesta fue muy contundente, de manera muy resumida, y como me sale con mis palabras, te digo que son placas tectónicas distintas, que ocurrieron inclusive a diferente profundidad, y que no tienen una relación directa. Colombia, a diferencia de Venezuela, por Colombia, debajo del territorio colombiano, pasan el trazado de 4 placas distintas. O sea que Colombia es un país que tiene una alta actividad telúrica o movimientos, digamos, que suele tener movimientos, pero bueno, la verdad es que ninguno como este, ¿no? Hace mucho tiempo que no se registraba algo así, y bueno, un verdadero desastre lo que está pasando en Colombia, que empezó a ser a las 7:34 de la mañana, y unas imágenes que saqué del Instagram de Nuevo Día, que ayer subió, para que ustedes vean cómo se vivía en el momento. Vamos con la primera, Rodri, mandale nomás el primer video de cómo se sintió el temblor en diferentes puntos de Colombia. Dale. Estamos un poco en el mail, ¿les parece? Sí. Porque tenemos que ir a... Está temblando. Están en vivo. Una radio, un streaming. Oh my God. Oh my God, dice. Oh my God. Oh my God. ¿Qué significa eso? Está temblando. Está temblando. Sí, fuck. ¿Y por qué no salimos? ¿Por qué no salimos? No, ya va a pasar seguro. Wow. Está temblando en serio. No sabían qué hacer, no se quedaron parados. Eso que están viendo es un programa de... un reality, ¿no? Un reality. O algo de concursos. Exactamente, de artistas. Un reality, estaban grabando a la mañana. Era una grabación. Vamos, ¿Qué hacemos? ¿Nos movemos? Y se miran, ¿viste? Por acá. Vamos. Claro, como se dan cuenta que no para de moverse, porque no fue un movimiento de un segundo, sino que duró bastante,
Ahí dicen, bueno, vamos, y ahí empiezan a entrar en pánico y a salir. Se van corriendo. Mirá el siguiente video, que es lo que pasó. Fíjense ustedes cómo se desmorona un hospital, y quiero que vean específicamente una persona que sale por un pasillo mientras se cae abajo un hospital en Colombia. Mirá la siguiente imagen, a ver si la tenemos. Mirá. Fíjense ustedes, se cae el hospital, literalmente se va para adelante, todos se empiezan a caer los pedazos, se desmorona. ¿Viste ese hombre que salió el último? Sí, con la Salió mochila. Con la mochila en la mano caminando salió y se le estaba cayendo el edificio en la espalda. Claro, obviamente que no, el shock es tan grande que no llegó ni siquiera a dimensionar qué era lo que estaba pasando. No entendía, el tipo salió caminando como si hubiese sido tal vez un día común y corriente, pero vos fíjate qué increíble, ¿no? Mira, ¿sabes que Sí. estuve hurgando respecto a desastres naturales o terremotos que han habido en Colombia a lo largo de la historia? El mayor de ellos se registró el 7 de junio del año 1925, ahí cerca de la zona, en el Valle del Cauca, de 6,8. Después, en el año 1917, hubo otro de 7,0 en la misma escala, ¿no? Bueno, este fue el más Colombia. fuerte. En Sí. 100 años el más fuerte El más terremoto. fuerte. Mirá vos Ujú. qué dato ese. Bueno, y fíjate vos lo que pasaba dentro de una último video, adentro de una iglesia. Una iglesia, fíjate vos, la Basílica de Manizales. Se colapsó la Basílica de Manizales, mirá vos, desde adentro, cómo se ve primero, ¿no? No entendían qué estaba pasando. Sí, y la después, cúpula toda torcida. la mirada de la cúpula. Claro, Es la iglesia que queda con una de sus Sí. torres hacia un costado, Ahí ¿no? está, mira, una de las cúpulas ahí, impresionante, hacia un ¿no? costado, ¿no? Todo caído hacia un costado. Bueno, Claro, esto- se cae arriba del techo. En la parte de la cúpula que cayó, no cayó hacia la calle, hacia el exterior, sino hacia adentro y quedó arriba de una cúpula más grande. San José del Palmar, mirá, es eso. En esta misma zona, en el año 99 hubo un terremoto del eje cafetero que le dicen, que en la ciudad de Armenia, o terremoto del 99, como le dicen los colombianos, fue un lunes 25 de enero a las 13:19 con una magnitud de 6,2. Y bueno. Mirá. Claro, un terremoto fuerte. Es esa zona, la zona que tiembla en Colombia, todo lo que es el Valle del Cauca, el eje cafetero, y Manizales, toda esa zona, Cali. Claro. En esto que venís describiendo, Rodri, algo que pensaba, y está la experiencia de Venezuela, digo, como noticia y como hecho que uno sencillamente va informando lo que le tomamos de otros medios que a su vez toman información oficial, ¿no? De fuentes de gobierno, de un gobierno además recién asumido como es el de Colombia. Esto de, por ejemplo, la etapa de Clarín dice 1.400 desaparecidos. Y vale decir que esos números, parece que no suene tanto aclararlo, pero son siempre provisorios. Porque claro, ¿quién hace un censo en situación de catástrofe? No. Son aproximaciones. Sí. Poner ese hospital, bueno, cuánta gente había y cuántos faltan después de que se cayó, más los otros edificios en la zona, y vos vas teniendo números aproximados. Sí, lo que suele suceder por la magnitud del evento, como pasó con Venezuela, que hay sobrevivientes los primeros días, pero después, cuando el número, en este caso, tomo solo el número de Clarín, insisto, como número provisorio, esos 1.400 desaparecidos, lamentablemente por la magnitud del evento, lo que se va conociendo con los días posteriores son fallecimientos, es decir, crece mucho el número de fallecidos cuando se empiezan a remover escombros. Sí, bueno, cuando pasó lo de Venezuela, los primeros cálculos se hacían de esa manera, como decís vos, y se calculaba en función de la zona, de la cantidad Claro. de gente, de los edificios caídos y demás, cuánto un número más o menos podría llegar a ser, y se lanzaron primero datos que decían que las cifras podían llegar hasta los 10.000, en algunos casos superar, como que habían porcentajes, hay Claro. un 40% de probabilidades de que haya más de 10.000 muertos, un 30% de que haya entre 5.000 y 10.000. Bueno, finalmente en Venezuela, hasta el día de hoy, la cifra actualmente es de 6.500 muertos. Claro. Y empezó también así, con 100, 70. Bueno, en este momento la cifra oficial es 181 personas fallecidas y más de 900 heridas en Colombia. Estos datos que estoy recogiendo de Infobae, que publique hasta ahora
el fuerte temblor de ayer en Colombia. En el cierre periodístico de nuestro programa nos queda para el cierre con oyentes, lo que nos cuentan y participan de la consigna y el premio, pero ya que estamos dándonos vuelta por tapas de diarios y recién veíamos la de La Nación de hoy, vamos a ver la tapa de La Nación del domingo, y hay un tema que va a seguir teniendo su derrotero, que no vamos a agotar ahora, pero vamos a poner el foco en otra cosa. Ayer el vocero presidencial, Adrián Rabier, confirmó que el gobierno destina a, comillas, lograr el equilibrio fiscal, un alto porcentaje de lo que se llama sistema vial integrado. Es un fondo fiduciario que debería ser utilizado solo para construcción y mantenimiento de rutas nacionales y obras viales. Rabier ayer admite esto y sucede que fue tapa del diario La Nación del domingo, del periodista Hugo Elconadamón. Y si vamos a leer la tapa del domingo, el público está en YouTube, la va a ver. En verdad es desde el punto de vista de cómo llama la atención en la tapa, es apenas un recuadro, elocuente por cierto, que dice: el impuesto para obras viales se desvía hacia otro lado. Desde que asumió el gobierno de Javier Milei, recaudó más de 1,5 billones de pesos en el fideicomiso creado para financiar obras viales a través del impuesto a los combustibles, pero solo aplicó la cuarta parte de ello. El resto, más de 1 billón de pesos, fue destinado a inversiones financieras como plazos fijos y títulos públicos. Hoy no vamos a desarrollar este tema, que vale decir, esto se viene discutiendo, ahora La Nación lo puso en la agenda y como el vocero habló, vuelve a estar en el tapete. Pero los gobernadores tienen muy claro que la falta de financiamiento en rutas nacionales, que termina haciendo, por ejemplo, acá Vialidad Provincial, a partir de un acuerdo con Vialidad Nacional, es decir, las provincias ponen dinero, pero no está llegando ese dinero que se descuenta del aumento de combustibles. ¿Y saben de cuándo me acuerdo que se habló bastante de esto? Marzo, que hubo más o menos 15 aumentos de nafta, ¿se acuerdan? Sí. Que aumentaba la nafta hasta 2 veces al día. Ahí ya en marzo era un tema que el gobierno estaba subejecutando. De hecho, parte de este fondo, hasta donde recuerdo, es coparticipable, o sea, fondos que le corresponden a las provincias. Entonces, a las provincias no le llegan la plata, no le llegan las obras y se terminan haciendo cargo. Y Vialidad Nacional no le paga a Santa Cruz por los mantenimientos o todo lo que hace para las rutas nacionales, ¿no? Bueno, eso fue ya es tema en las negociaciones y conversaciones entre gobernadores y presidencia, cuando se sancionan leyes en el Congreso, es cuando se dice, mira, necesito esto, ¿a cambio de qué? Bueno, todo el vínculo institucional y de negociaciones concretas en el Congreso, este tema ha salido, pero bueno, lo pone en tapa el diario de La Nación con un informe muy detallado y con la respuesta del vocero. ¿Qué me llamó la atención de la etapa del domingo? Sí. Y con esto lo hago lo más breve posible. Fíjense lo que venimos hablando de la semana pasada, que el presidente dice es un problema entre privados. La mora total de los argentinos se quintuplicó en los últimos 18 meses. Ese fue el título de etapa de La Nación del domingo. La mora total de los argentinos se quintuplicó, es decir, multiplicamos por 5 en apenas un año y medio. Fuera del sistema bancario, los atrasos mayores a 3 meses son casi un tercio del total. Cae la capacidad de pago. Esta nota está firmada por el periodista Agustín Massa y se lee: con esta introducción alcanza la mora total del crédito a personas que incluye el sistema financiero y el no financiero, se quintuplicó en los últimos 18 meses y se convirtió en una de las principales señales de alerta de la economía argentina. El dato surge de un informe de la Universidad Austral y la consultora EcoGo, que también muestra que el deterioro es aún mayor fuera de los bancos, es decir, entre los proveedores como fintechs, tarjetas no bancarias y casas de electrodomésticos. En ese sector, los atrasos mayores a 3 meses alcanzan casi a un tercio del total. La explicación más intuitiva parecía ser que las familias se habían endeudado por encima de sus posibilidades, pero casi 2 de cada 3 nuevos morosos dejaron de pagar sin que sus obligaciones hubieran aumentado de modo extraordinario. Un dato que apunta a la pérdida de la capacidad de pago como uno de los principales factores. Bueno, este dato de la tapa del diario La Nación es elocuente en el número que permite ver un problema macro. Vieron que
cuando un problema lo tienen millones de personas, ya no es un problema de microeconomía, es un problema sistémico, eso que al gobierno le gusta llamar la macro, o que quienes estudian economía se llaman la macro. Y ahí, lo nombramos la semana pasada, hay un periodista de una radio de Buenos Aires, que es Ernesto Tenenbaum, en su programa, que viene siguiendo como caballito de batalla las tasas usurarias de las billeteras virtuales, entre ellas Mercado Pago, usurarias, absolutamente usurarias. Te prestan 100.000 y te cobran 700% de interés si pagás a lo largo del año. De hecho, cuanto más pobre sos, cuanto menos plata tenés, más altos son los intereses. Y claro, el que menos plata tiene es el que más necesidad tiene. Entonces se entra en un círculo vicioso muy difícil. Lo he escuchado Ernesto Tenenbaum, es un programa que escucho habitualmente en Radio Con Vos, y él dice, este tema lo vamos a seguir hasta instalarlo. No puede ser que el gobierno no haga nada. No puede ser que diga que es un problema entre privados. Y básicamente el gobierno lo que hace ahí es desregular, o en tal caso a través de las tasas de interés del Banco Central, que crecieron mucho el año pasado, es lo que lleva a los intereses mucho más altos. Ayer sabes que leía un título a propósito de lo que decís, ¿no? de Infobae, que decía que el 78% de los hogares argentinos pertenece a la clase baja y media baja. Claro, la caída de la clase media, ¿no? La tradicional clase media argentina. Y otra frase que me impactó mucho es: ser rico en Argentina es barato. Porque para ser rico en Argentina vos tenés que ganar 11 millones de pesos. Bueno, obviamente que es un número alto, digo, pero para ser considerado clase alta, digo, a eso me refiero, ¿no? Claro. A 11 millones de pesos. Es alto el número, pero no es que es una locura. Digamos, si hablando de un profesional, de un médico especialista en algo, por ejemplo, claro, ¿no? Que puede llegar a ganar eso. Pero bueno, el dato, ¿no? De clase media, media baja, 78%. Casi todo el país es clase media baja o baja. Claro. Sí, totalmente. La caída, ¿no? La gran caída de la clase media. Y bueno, eso... Nosotros que somos clase media agarrada de los pelos, porque lo que hay en gallegos es una clase de media con alfileres, en verdad. La verdadera clase media tiene mayor poder adquisitivo y muchos nos autopercibimos de clase media y no lo somos. Y no lo somos, veamos. Y ahora lo somos menos. Digo como, en realidad como para aportar la descripción sencillamente, pero pensemos en nosotros. Sí. Nuestra consigna de cómo ahorrar hace 2 semanas fue un éxito, ¿se acuerdan? Sí. De en qué ahorrábamos y había ejemplos de los más variados. Mira, de la clase alta de la Fundación Encuentro dice, para ser clase alta, que es el 5% de la población según ellos, tenés que ganar 7,5 millones de pesos mensuales. Para ser clase media o media alta tenés que ganar 4 millones de pesos. Me parece un poco, digamos, ¿no? Para ser clase media alta es poco, 4 millones de pesos. El 17% de la población dice que gana más de 4 millones de pesos. Y le sigue la clase media baja, que abarca un 26% en total, que parte de los 2.200.000 pesos. Ahí está, esa es la que yo describí como clase media agarrada de los pelos. Clase media baja. O con alfileres. 2.200.000 pesos tiene que ganar alguien para ser clase media baja. Es decir, si ganas menos, sos... pobre. Clase baja superior, no pobre. Clase baja superior. Que alcanza... Ahora hay divisiones entre los pobres, entre la pobreza, ¿no? El título es según ellos lo califican de esta manera, dicen, es categoría D1, clase baja superior no pobre. No es joda. Clase baja una superior categorización. No pobre, que alcanza el 31% de la población, con un monto mínimo que tenés que ganar por mes, que es de 1.400.000 pesos. De esa manera vos pasas a ser un no pobre. O sea, yo soy como pasa que no tenemos mano. Esa es una buena síntesis, esa. Y si gana menos, bueno, obviamente clase baja, en pobreza, que el 21% dice acá, un piso de ingreso de 900.000 pesos por hogar. Bueno, el gobierno dice, el presidente, el ministro Caputo, Santiago Bausili, toda la cúpula del gobierno dice que es un problema entre particulares y entre privados, y el diario La Nación le pone en tapa el domingo como para que vean, y me gusta que lo haga La Nación, digo, ¿no? Porque es un diario que... conservador. Claro, que tiene más afinidad que otras miradas de la política y de la sociedad. La mora total de los argentinos se quintuplicó en 18 meses. Es decir, es verdaderamente un problema. Bueno, eso nos había quedado rezagado. Es la misma etapa donde está la noticia de Alconada sobre cómo el gobierno se caja con la plata que debería ir a rutas, tema que seguiremos transitando. Sí, no hay nada peor que estar viendo un partido o una carrera, por ejemplo, como Nica, que ve la Fórmula 1,
y que te pase lo que te decía hace un ratito, ¿no? Que se te cuelgue la transmisión, que venga con delay. Es insoportable, ¿o no? Sí. ¿Están de acuerdo? Nos pasó en el Mundial, además. Por eso yo les voy a dar un consejo. Si me dejan, les voy a aconsejar que contraten DirecTV. Porque con DirecTV te olvidás de ese problema. La señal satelital HD va en tiempo real y no se te corta nunca. Y lo que está buenísimo es que la misma cuota del mes, en la misma cuota del mes, te meten sin costo adicional Disney Premium, Prime Video y Digo. Te queda todo cubierto para la semana y para el finde. Es decir, tenés el plan hecho, no salís de tu casa, no vas a gastar guita por ahí, directamente te contratás DirecTV y tenés el plan completo. El que quiera resolverlo ya, lo único que tiene que hacer es mandarle un mensaje a nuestra querida amiga de la casa, Mar, al 2966 40 11 69. Agenden, déjense de hinchar, de contratar servicios que no funcionan o generan gastos, porque terminás contratando, vos sumás el costo de la plataforma, el costo lo pagás por cable, el costo del paquete del fútbol y todo, y te das una fortuna de guita. En cambio acá vos hablás con Mar, le decís, che, Mar, llamo de parte de Nuevo Día porque los escuché en la radio y me dijeron que ustedes tienen una promo espectacular, al 2966 40 11 69, y chau vueltas, resolvés el tema, dejás de gastar plata y se te deja de cortar la señal, porque con DirecTV estás conectado siempre. Del mediodía, 31 minutos. En todo el país el cielo está parcialmente nublado. En Río Gallegos, en el sur, en el extremo sur del continente, 2 grados 8 décimos. La sensación térmica 2 grados bajo cero. Hablaba con mi viejo en la mañana, me decía que es un día rechoto allá. Le digo, pero ¿cómo está? 10 grados tienen en Buenos Aires y el cielo está nublado. Tráelos para acá. Negociemos. Manden 5 de esos grados para acá. 78% la humedad. Acá en Gallegos no hay pronóstico de lluvias, es una muy buena noticia. Viento que sopla así del oeste a 21 kilómetros por hora. A 21 kilómetros por hora, sumás viento y humedad y te da una sensación térmica de 2 bajo cero, con una máxima pronosticada para hoy de 5 grados y una mínima de 1 grado bajo cero, y cielo parcialmente nublado a lo largo de todo el día. Y ahora sí, ha llegado el momento. Y vos me dirás, ¿el momento de qué? Y yo te contesto, es el momento de hacer el sorteo. ¿El sorteo de qué? De las pastas de Buon Appetito. Buon Appetito, fábrica de pastas artesanales en Comodoro Rivadavia 430, único local, pasión por lo artesanal. En Buon Appetito podés encontrar ravioles, ñoquis, lasañas, sorrentinos, canelones y mucho más. Pastas frescas caseras que transforman cualquier comida en un momento especial. Aprovecha ahora. No dejes pasar el momento, hacé tu pedido al 2966 41 72 44 o pasá por Comodoro Rivadavia 430. Los encontrás en Instagram como @buonapetito_rgl. Buon Appetito, pasión por lo artesanal. Palabras fueron avispas y las calles como dunas cuando aún te espero llegar. En un ataúd guardo tu tacto y una corona con tu pelo enmarañado, queriendo encontrar un arco iris. Enrique Bunbury, escuchamos otra vez en este día, está entre las efemérides, al igual que Gustavo Cerati. Hay que pensar, parece mentira, ¿no? Que se hubiese muerto Cerati tan joven, un artista tan arrasador, diría yo, con cada cosa que lanzaba, el tipo como solista, con Soda Stereo, tipo que no ha parado nunca, hasta el último de sus días. Bueno, la vida lo encontró, la muerte lo encontró en Colombia, ¿no? Si no mal no recuerdo. Sí. Justamente que hablamos de Colombia, mirá. Bueno, en Venezuela. En Venezuela, ok. Bueno, allá por el norte, digamos, ¿no? El norte del continente del continente sudamericano. Pero digo, lo agarró como sorpresivamente en medio
una gira, o sea, trabajando, haciendo lo que más le gustaba. Gustavo Cerati, que hoy cumpliría 65 años, 11 de agosto. Bueno, chicos, ha llegado el momento, ahora sí, hacer el sorteo. Vamos derechito al grano. Hoy les preguntamos a los amigos cuál es ese juguete que tenés ahí en tu mente, que te acordás de tu infancia, que te lo acordás de memoria. Es más, si te digo una cosa, te lo digo ahora y vos estás pensando y lo estás tocando. Bueno, estás viendo como si lo tuvieras enfrente de tus ojos. Porque nos pasaba eso con los juguetes cuando éramos chicos. Nos enamorábamos de una forma u otra de ese objeto y no lo soltábamos. Era así, era así. Y bueno, y muchos amigos que participaron el día de hoy y que nos contaron su historia, como por ejemplo Paula, le mandamos un beso grande, que dice que ella recuerda mucho un juguete, que su juguete favorito era un osito de peluche que le llegó en Navidad a los 6 o 7 años. O por ejemplo, acá tenemos a José que dice que se acuerda de un trineo que le regalaron, que era un Fórmula 1, dice, era tremendo. Y del barrilete, escuchate esta, Nica, hecho con rama de árbol. ¿Sí? José, 462, José. Sí. ¿Se te rompió? ¿Podías hacer un barrilete con las ramas de sauce? Mira, con la rama del sauce. Sí. Se la bancaba esa. Sí. Tenía que estar, eso sí, un poco, no tan seca, ¿no? No, tenía que estar... si eran seca, mejor. Pasa que era más liviana. Claro. Se doblaba menos, sí, digamos. Era más livianita. Podía remontar mejor. Y volaba. Ahí está. Che, y Javi nos manda este video. ¿Se acuerdan que Javi dijo que él jugaba un juego con su hermano que agarraba y armaba como una canchita de fútbol con papel? Sí. ¿Tiene fotos de eso? Mandó la foto como dice, recreé un poco lo que era el juego que hacíamos los días de lluvia. Se puso a hacer el juego, mirá, a ver, me interesa. O sea, me da curiosidad. Hay que recrear las cosas de grande. Recién pensaba que vieron que cuando uno recuerda espacios de la infancia, cuando volvés a ese lugar es más chico que tu recuerdo. Los espacios, los salones, sí, en nuestra memoria son más grandes de lo que lo son en la escala de la vida adulta. Si vos vas a ese lugar y pensaba lo de los juegos, si acaso no nos sucederá lo mismo. Estoy de acuerdo, miramos, ahí está. Es espectacular. El público que está en YouTube, ¿cómo describirlo, no? Está todo hecho de papel. Está el arco hecho de papel, el arquero. Ahora no entiendo. Claro, hace una especie de trampolín muy chiquito y ahí se pone la pelota. Y vos pensás que eran 11 por lado, nos dice, con 2 arcos. Competían, digamos, ¿no? Lleno de papelitos. Es un trabajo artesanal extraordinario. Lleva mucho tiempo hacer eso. Tremendo. Bueno, le copamos un metegol de papel, podríamos decir, o algo parecido a un metegol de papel. Muy bueno encima. Se ve que la tiene clara. La técnica no la perdió. No sé, la clavó al ángulo, de hecho. Golazo. Está bueno recrear un poquito, convertirse un poco en niños esta semana, despertar y darle lugar al niño interior en la semana del Día de las Infancias. Chicos, bueno, Javi, entonces lo anotamos a Javi, José también, a Darío lo habíamos anotado, René, Karina, Javi, Cristian, a Paulín, bueno, todos los que, Víctor Hugo, todos los que participaron están anotados y ha llegado el momento de hacer el sorteo. Señoras y señores, las pastas de Buen Apetito. El verdadero sabor de la pasta en Comodoro Rivadavia 430. Tiene para vos una porción de pastas. Y esa porción de pastas se va para... René. Che, gastás mucho en fuegos artificiales, Brian. Son tremendos. Además, acordar el cumpleaños gallegos. ¿Esos fuegos artificiales? Sí. Me hace acordar, bueno, ya no se tiran, ¿no? Ya no se arrojan. Bueno, buen provecho para René, que se llevó la porción de pasta de Buen Apetito. René. Fuerte el aplauso para René. Vamos todavía, amigo. Felicitaciones. Te llevaste las pastas de Buen Apetito. Bueno, después no te olvides, ya sabes. El clásico es, te la llevas, vas, sacás la fotito y nos mandás tu foto con cara de feliz cumpleaños que te queremos ver. Feliz como un niño. En la semana de las infancias queremos verte feliz como un niño retirando tu premio. Me olvidé de leer un mensaje de David. Disculpas, David, porque este iba en el segmento de mensajes de actualidad cuando hablamos del siniestro vial de esta mañana. David opina, buenos días, la solución para los siniestros viales es la educación y que los jueces consideren negligencia toda responsabilidad como base. Los accidentes no existen si uno sigue todas las leyes del ordenamiento vial. Esto a propósito de una noticia de media mañana. En realidad el hecho pasó a las 8 en Onel y Pasteur, un siniestro con una moto involucrada y el muchacho de la moto se llevó la peor parte y el otro vehículo se dio la fuga. Contextualizo rápido, de ahí viene la opinión de nuestro oyente, que es bienvenida desde ya. Y bueno, Juli estuvo haciendo el móvil desde allí y Javi, amigo de la casa, oyente. Uy, perdón, este es un aviso de la papillita. No, tengo que resolver antes de la 1 de la tarde. Okay. Por eso me puse la alarma a la 1 menos 20. Tenemos que cerrar ya entonces. Bueno, de hecho, ya recién estamos hablando, ¿no? Un consejo, déjame darte a vos y a todo el resto, en realidad a todos nuestros
amigos, porque vos ya estás. Pero vos, que todavía no lo hiciste, suscribite a YouTube, miranos por YouTube, para que la comunidad crezca, para que seamos cada vez más los que se visten de verde y eligen la 100.9 para informarse todas las mañanas, para jugar, para divertirse, para entretenerse, para saber cómo está el clima, pero para estar juntitos. Buscanos en YouTube como Diario Nuevo Día y suscribite y hacele clic a la campanita y entonces cada vez que estamos al aire, ¡pum!, te va a saltar un aviso y no te perdés ningún programa. Y todos los días estamos con vos acompañándote. Corta la bocha. Saludamos a Juli Quirós en el móvil, en Buenos Días Malvinas, y en estos días haciendo una ayuda, una colaboración también en la producción del programa. Comandante, que tengas toda una buena tarde. Besitos, chao, chao. Nosotros también, un gran beso para vos. Rodri Poloni, el hombre en YouTube, el hombre del streaming. Que tengas buena tarde, Rodri. Ya está Laura Andreone, conduce Siempre Llegué Tarde, ahora desde las 13 horas. Nica, te vemos mucho mejor y nuestro deseo que, el mío al menos, y bueno, a ver, nos sumamos todos, que sigas recuperándote. Bueno, gracias Lea, gracias Rodri, gracias a todos, gracias. Gracias totales. Gracias, Marcelo. Gracias, Marcelo. Bueno. Estamos. Está de vuelta, Nica, está de vuelta. Estamos en un 70%. Es cauteloso, está muy bien. Sí, está bien, ahí tranquilo, cuando entre la pelota ahí gritas el gol. Claro, exactamente. Si no te enteraste, sí. Claro. 12:41 del 11 de agosto. Un tercio de agosto ya lo tenemos en el bolsillo. Ya está. Estamos en el mes de los gatos, Este es el mes de los gatos. A mí todavía no me han jorobado en los techos de casa. Sí, descubrí un gato intruso que se mete cuando yo no estoy, pero está bueno para contarlo otro día. Una ventana abierta, capaz. Claro, sí, deja las huellas. Está bueno porque están las huellas en la casa y es un gato intruso. O sea, cuando ve que no hay nadie, se manda. Bueno, vida de gatos, ¿no? Vida de gatos, quien pudiera. ¿Cómo te diste cuenta? ¿Qué te dejó? Sí, había huellas. Tenía la botella llena y... Con estos días de mucha agua y mucho barro, estaban las patitas del gato marcadas en distintas partes de la casa, con el deshielo y demás. Así bueno, un gato que hace de las suyas. Toma líquido. No tengo, no tengo. Eso mismo. Bueno, 11 de agosto decíamos, martes, para más información. Esto se llama Arriba el Día, temporada número 11. ¿Nos reencontramos mañana? Mañana, pasaditas las 9:30 y antes de las 10 de la mañana, vestite de verde y sumate vos también a la sintonía verde en la 100.9.